Los suelos de mármol pulido del Hotel Regal habían sido testigos de décadas de riqueza y privilegio, pero nunca habían visto algo como la señora Liu, una millonaria china cuya costosa colección de equipaje no logró comprar el respeto del personal, que se negó a comprenderla. Su presencia, invisible entre ellos, conmovió a Tiana Jackson, una camarera afroamericana a la que todos ignoraban, a pesar de su dominio oculto del mandarín. Cuando un colgante de jade en forma de fénix unió a estas dos aliadas improbables, nadie sospechó que ese simple acto expondría generaciones de engaños y un legado robado. Al traducir las primeras palabras de Liu, Tiana provocó un temblor de miedo en los poderosos hombres que habían construido fortunas sobre verdades enterradas. Pronto aprenderían que las voces silenciadas de la historia estaban listas para hablar y que la elegante fachada del hotel no podría contener la justicia que estaba a punto de desatarse. El Hotel Regal se erguía como un monumento reluciente al lujo en el corazón de Manhattan, con sus puertas giratorias de bronce girando sin cesar al ritmo de las idas y venidas de los ricos e influyentes. Dentro de la sala de descanso del personal, tres empleados se agrupaban alrededor de una pequeña mesa, hablando en voz baja a pesar de estar en su descanso. «Te lo juro, Tom está a punto de volverse loco», dijo Rebecca, recepcionista con uñas impecablemente cuidadas y ni un cabello rubio fuera de lugar. «Esta vibe que llega hoy ha hecho más solicitudes especiales que nadie que haya visto». Mark Botones, con su impecable uniforme burdeos, se inclinó hacia adelante. «Casper Warren, ¿qué tipo de solicitudes? Desde temperatura exacta de la habitación, ajustada al cuarto de grado, hasta exigir que se retiren todos los materiales sintéticos de la suite», respondió Rebecca, negando con la cabeza. «Y escucha esto. Pidió específicamente que no hubiera flores con olores fuertes en ningún lugar cerca de su piso». «Celebridades», murmuró Heather, la tercera empleada, mientras ajustaba su uniforme de limpieza. «Creen que el mundo gira a su alrededor». La puerta del descanso se abrió de golpe, y el señor Eaton, gerente del hotel, asomó la cabeza con su expresión perpetuamente preocupada, ahora transformada en genuina inquietud. «Equipo de recepción, necesitamos a todos. Nuestra huésped VIP ha llegado antes de lo previsto y parece haber una dificultad de comunicación». Un coche negro de lujo se detuvo frente a la entrada. El portero se apresuró a abrir la puerta. De su interior emergió una mujer delgada de unos 50 años, vestida con un impecable traje de Chanel, su cabello negro con hebras plateadas, recogido en un elegante moño. Su apariencia era refinada, pero había algo peculiar en su equipaje. Junto a modernas piezas de diseñador, había dos baúles de cuero desgastado que parecían reliquias de otra época. «Bienvenida al Hotel Regal, señora», dijo el portero con una sonrisa ensayada. La mujer asintió con gesto inescrutable tras unas enormes gafas de sol Gucci. Señaló su equipaje y comenzó a hablar rápidamente en mandarín, idioma que ninguno de los empleados comprendía. En la recepción, la sonrisa profesional de Rebecca se desvaneció cuando la mujer se acercó. «Buenas tardes, bienvenida al Regal. ¿Podría decirme su nombre, por favor?». La mujer se quitó las gafas de sol, revelando unos ojos inteligentes que se arrugaban ligeramente en las comisuras. Habló nuevamente en mandarín, con un tono que sugería que esperaba ser entendida. Rebecca miró a su colega con impotencia. «Lo siento, señora, no la entiendo. ¿Habla inglés?». La mujer sacó una pequeña libreta de su bolso. En ella estaba escrito con una caligrafía elegante: «Señora Liu». Señaló el nombre y luego hizo un gesto alrededor del vestíbulo, como si hiciera una pregunta. «Sí, Madame Liu, la estábamos esperando», dijo Rebecca con evidente alivio. Tecleó rápidamente en su ordenador. «Aquí está su reserva». «Oh», su sonrisa se apagó. «Parece que hubo un error. La tenemos registrada para mañana, no para hoy». Madame Liu ladeó la cabeza, claramente sin entender. Rebecca lo intentó de nuevo, hablando más despacio y con volumen innecesario, como si eso ayudara. «Su habitación. Mañana. No. Hoy». La expresión de la mujer cambió de neutral a levemente molesta. Señaló su reloj y negó con firmeza, apuntando nuevamente a su nombre en el papel y luego al suelo bajo sus pies. «Está diciendo que su reserva es para hoy», susurró Mark innecesariamente. «Lo sé», le respondió Rebecca en voz baja, antes de dirigirse otra vez a Madame Liu. «Vamos a resolver esto de inmediato. Por favor, tome asiento en nuestro lounge mientras preparamos su suite». Pero Madame Liu permaneció de pie.
Sacó su teléfono y mostró a Rebecca un correo de confirmación con la fecha de hoy claramente visible, aunque el resto estaba en caracteres chinos. «Ya veo el problema», dijo Rebecca avergonzada. «Voy a solucionarlo de inmediato. Tendremos su habitación lista en menos de una hora, Madame Liu. Mis más sinceras disculpas». Mientras Rebecca buscaba desesperadamente una habitación disponible, Madame Liu se quedó de pie en el centro del vestíbulo, con su equipaje ordenado a su lado. Los baúles antiguos en particular atraían miradas curiosas de los que pasaban. William Barnes, el conserje, se acercó con su sonrisa más servicial. «Señora», dijo haciendo una ligera reverencia, «tal vez pueda asistirla mientras espera». Liu sacó de su bolso un sobre rojo ornamentado, hablando rápidamente en mandarín mientras se lo extendía. Los ojos de William se abrieron al ver el sobre. Un tradicional hongbao chino, que suele contener dinero como obsequio. Él malinterpretó el gesto de inmediato. «Oh no, señora», dijo retrocediendo un poco. «Es muy generoso de su parte, pero no puedo aceptar sobornos». Susurró la última palabra, mirando nerviosamente a su alrededor. «La ayudaré de todos modos, se lo aseguro». Lu empujó el sobre hacia él con más insistencia. Su voz se volvió más urgente mientras intentaba explicarle algo. «Por favor, no es necesario», dijo William cada vez más incómodo. Señaló hacia la recepción. «Están preparando su habitación ahora mismo. No se necesita ningún incentivo adicional». Lu finalmente se rindió con un suspiro de frustración y devolvió el sobre a su bolso. Mientras William se alejaba, murmuró a un colega. «Ten cuidado con esa», dijo. Intentó darme dinero en medio del vestíbulo. Para media tarde, el vestíbulo se había llenado de más huéspedes, y Madame Lu se había convertido en una especie de espectáculo. Estaba sentada sola en el salón de té, con la espalda recta como una vara, intentando de vez en cuando comunicarse con el personal, quienes invariablemente sonreían, asentían y rápidamente encontraban una excusa para alejarse. Un par de mujeres con ropa de diseñador para resort estaban sentadas cerca, y sus voces se oían lo suficiente como para ser entendidas. «Esa pobre mujer parece tan confundida», dijo la primera, una pelirroja con una pulsera de tenis que brillaba con cada movimiento. «Probablemente es su primera vez fuera de China», respondió su amiga con un gesto desdeñoso. «Ya sabes lo protegidos que pueden estar. Tienen todo ese dinero y ni idea de cómo comportarse en el mundo real. ¿Crees que es una de esas dueñas de fábricas? ¿O casada con algún funcionario del Partido Comunista? ¿Quién sabe? Todos ellos se hicieron ricos de la noche a la mañana, mientras nosotras no mirábamos. Probablemente ni siquiera sabe usar un tenedor como es debido». Rieron detrás de sus manos perfectamente cuidadas, sin molestarse en bajar la voz, mientras Madame Lu permanecía estoica, sin que su expresión revelara si entendía o no su crueldad. Al otro lado del vestíbulo, Tiana Jackson ajustó su uniforme de limpieza y empujó su carrito hacia el ascensor. A sus 28 años, se movía con una eficiencia tranquila. Llevaba el cabello oscuro recogido en un moño simple, y su uniforme estaba perfectamente planchado e impecable. A diferencia de algunas de sus compañeras, Tiana rara vez participaba en chismes del trabajo, prefiriendo cumplir con sus deberes sin hacer alboroto. Se detuvo al notar el alboroto que rodeaba a la huésped china. Algo en la digna soledad de la mujer la conmovió. Reconoció la barrera del idioma, la discriminación sutil disfrazada de hospitalidad. Lo había visto antes, aunque rara vez de forma tan descarada en un lugar que se enorgullecía de atender a una clientela internacional. Mientras observaba, Madame Lu se levantó abruptamente y se acercó de nuevo a la recepción, con movimientos que delataban creciente ansiedad. Sostenía su teléfono, señalando con urgencia algo en la pantalla, y luego hacía gestos hacia la calle. El señor Idon se había unido ya al personal de la recepción, su escasa paciencia claramente agotándose. «Señora, si necesita un taxi, podemos llamar uno por usted». «¿Es eso lo que necesita? ¿Un taxi?». Imitó la acción de conducir con movimientos exagerados. Lu negó enfáticamente con la cabeza, sacando unos documentos de su bolso. Los extendió sobre el mostrador, señalando uno repetidamente y hablando con creciente urgencia. «Creo que tiene que estar en algún lugar», sugirió Rebecca. «¿Una cita, tal vez? ¿Deberíamos llamar a un servicio de interpretación?», preguntó Mark Dudimar. Eaton miró su reloj. «Ese servicio requiere un aviso de 2 horas y cobran por hora. Veamos si podemos resolverlo nosotros mismos primero». Entrecerró los ojos mientras observaba a la huésped agitada. «Por lo que sabemos, podría estar confundida.
Algunos de estos extranjeros ricos llegan completamente desprevenidos a Estados Unidos. Tiana frunció el ceño ante su tono condescendiente, pero siguió empujando su carrito hacia el ascensor. No era su lugar intervenir. Una hora más tarde, Madame Lu estaba sentada en uno de los mullidos sillones del vestíbulo, intentando hacer una llamada. Sus dedos temblaban ligeramente al marcar, pero tras una breve conversación, su rostro se desmoronó. Intentó con otro número, luego otro. Cada intento terminaba en una visible decepción. De pronto se levantó y cruzó el vestíbulo hacia el mostrador de conserjería, sus pasos apurados. Mientras avanzaba, algo pequeño cayó de su bolsillo y aterrizó silenciosamente en la alfombra gruesa. No se dio cuenta, enfocada en comunicar su urgente necesidad. Tiana, que estaba renovando el arreglo floral cercano, notó el objeto caído. Una vez que Luz se alejó, se acercó y lo recogió con cuidado. Un colgante de jade en forma de fénix, colgando de una delicada cadena de oro. La artesanía era extraordinaria. El jade, de un verde profundo y translúcido, hablaba de una calidad excepcional. Tiana levantó la vista, con la intención de devolverlo de inmediato. Pero Madame Lu ya estaba enfrascada en otro frustrante intento de comunicación con William. En lugar de interrumpir, Tiana deslizó el colgante en su bolsillo, decidida a devolverlo en un momento más oportuno, mientras caía la noche. El salón de té del Regal se transformó con una iluminación suave y las notas delicadas de un pianista en vivo. La mayoría de los huéspedes se habían marchado para sus reservas de cena o actividades nocturnas. Pero Madame Lu permanecía allí, una figura solitaria en una mesa junto a la esquina. Tiana, al terminar su turno, se detuvo en la entrada del salón. La mujer china estaba sentada con una postura impecable, una taza de té enfriándose frente a ella, la mirada fija en el horizonte que se oscurecía tras la ventana. Había algo profundamente triste en esa escena. Esa mujer elegante, claramente adinerada, aislada por el idioma y por prejuicios sutiles en un hotel que se enorgullecía de ofrecer un servicio de clase mundial, Tiana sintió el peso del colgante de jade en su bolsillo. Cerró los dedos alrededor de él, percibiendo sus contornos suaves y los bordes afilados de las alas del fénix. Lo correcto sería devolverlo de inmediato, acudir al conserje o al señor Eaton y dejar que ellos se encargaran. Pero algo la detuvo. La manera despectiva en que el personal había tratado a Madame Lu durante todo el día. Los susurros, las suposiciones. El colgante parecía demasiado valioso, demasiado personal, para entregarlo a personas que habían demostrado tan poco respeto. Tiana observó cómo Lu se secaba los ojos con un pañuelo de seda, un momento de vulnerabilidad cuando creía que nadie la miraba. Fuera lo que había traído a esa mujer al Regal, era claramente importante, quizás incluso urgente, y nadie se había tomado la molestia de ayudarla de verdad. Con el fénix de jade apretado en su mano, Tiana tomó una decisión y dio su primer paso hacia la figura solitaria junto a la ventana. El salón estaba tranquilo, salvo por el tintineo del piano y el ocasional sonido de tazas de porcelana. Tiana se acercó a la mesa de Madame Lu con pasos medidos, el corazón latiéndole más rápido de lo que quería admitir. Años de entrenamiento en el hotel le habían inculcado el sentido del servicio invisible. Haz tu trabajo sin ser notada. Pero ahora, deliberadamente, se colocaba bajo la luz. Lu no alzó la vista hasta que Tiana estuvo justo frente a su mesa. Cuando lo hizo, su expresión fue de indiferencia educada, la típica que se reserva para el personal de servicio, que solo se espera que cumpla su función y desaparezca. Tiana respiró hondo, abrió la palma y mostró el colgante de jade. Luego, en perfecto mandarín, dijo, «Ninjulu higama liu tai tai, ¿esto es suyo, Madame Lu?» La transformación en el rostro de Lu fue instantánea. Sorpresa, incredulidad y luego una oleada de emoción pura que rompió su fachada, compuesta como un rayo rasgando las nubes. Extendió las manos temblorosas, no por el colgante, sino por las muñecas de Tiana, que sujetó con una fuerza sorprendente. «Ihui shuo chongwen, ¿hablas chino?» La voz de Lu era apenas un susurro, como si temiera que hablar en voz alta rompiera el hechizo que había traído a una hablante de mandarín hasta ella. Tiana asintió, pasando a un registro más formal, como había aprendido durante sus años en el extranjero. Bosai Beijing Zhule Liang Nian. Viví en Pekín durante 2 años. Los ojos de Lu se llenaron de lágrimas. Tiró suavemente de Tiana para que se sentara frente a ella
sin soltarle las manos. Las palabras brotaron en una cascada de mandarín tan rápida que Tiana tuvo que concentrarse para seguirle el ritmo. Gracias al cielo, he estado intentando explicarme todo el día. Mi teléfono no funciona aquí. Los documentos que traje están siendo cuestionados y tengo una cita urgente mañana por la mañana que nadie parece comprender. Empezaba a pensar que había cometido un terrible error viniendo aquí. Tiana sonrió con dulzura, devolviéndole el colgante. Encontré esto en el suelo antes. Pensé que podría ser importante para usted. Lu aceptó el fénix con reverencia, colocándoselo de inmediato alrededor del cuello. Es más valioso de lo que podrías imaginar. Gracias. Estudió el rostro de Tiana con un nuevo interés. ¿Cómo te llamas? ¿Y cómo es que una joven americana habla tan bien mandarín? Me llamo Tiana Jackson y es una larga historia. Tiana tenía 16 años cuando su madre, la doctora Elaine Jackson, fue nombrada agregada cultural en la Embajada de Estados Unidos en Pekín. Diplomática de carrera especializada en intercambio cultural, la doctora Jackson había criado a sus hijos con un profundo aprecio por los idiomas y la inmersión cultural. No solo van a vivir en China, les dijo a Tiana y a su hermano menor, Marcus. Van a formar parte de ella mientras estemos allí. Eso significa clases de idioma, escuelas locales y amistades reales. Nada de esconderse en la burbuja de expatriados. Para Tiana, esos 2 años fueron transformadores. Al principio se resistía a abandonar su secundaria en Washington, D.C., pero pronto se sintió cautivada por la mezcla de tradición milenaria y modernidad frenética de Pekín. Asistió a una escuela internacional donde el mandarín era obligatorio, pero fue su amistad con May, la hija de su vecina, lo que aceleró verdaderamente su aprendizaje. La abuela de May, una antigua profesora de literatura, se encariñó con la joven estadounidense que intentaba con tanto empeño dominar el mandarín. Bajo su tutela, Tiana no solo aprendió chino conversacional, sino también poesía clásica, modismos y las sutiles particularidades culturales que los libros de texto nunca cubren. Cuando terminó la asignación de su madre, Tiana mantuvo sus habilidades lingüísticas durante la universidad, donde hizo una especialización en estudios de Asia Oriental. Pero la vida tomó rumbos inesperados después de graduarse, y ahora aquí estaba, como empleada de limpieza en el Regal, usando su mandarín por primera vez en años. «Fascinante», dijo Lu cuando Tiana terminó su historia de vida, resumida. «¿Y ahora trabajas como camarera en este hotel, con tus habilidades lingüísticas y tu educación?» La sonrisa de Tiana se tensó levemente. La economía no ha sido amable con los graduados en humanidades. Este trabajo tiene buenos beneficios y estoy ahorrando para ir a la escuela de posgrado. Lu asintió, una chispa de comprensión brillando en sus ojos. A veces el camino hacia nuestro destino toma desvíos inesperados. Miró alrededor del salón y bajó la voz. ¿Podrías ayudarme a comunicarme con el personal del hotel? Tengo varios asuntos urgentes que atender y te compensaría generosamente por tu tiempo. No es necesario compensarme, respondió Tiana rápidamente. Todavía estoy en horario laboral y ayudar a los huéspedes forma parte de mi trabajo. Entonces insisto en hablar únicamente a través de ti de ahora en adelante, declaró Lu, levantándose con renovada determinación. Primero, aclaremos esta confusión con la habitación, y luego necesito ayuda con varios otros asuntos. El personal de recepción observaba, asombrado, mientras Tiana y la señora Lu se acercaban juntas, conversando fluidamente. «Rebeca», empezó Tiana. «Madame Lu ha estado intentando explicar que tiene la fecha de reserva correcta. Hubo un malentendido cuando la reservación fue hecha por su asistente. Necesita acceso inmediato a su suite, ya que tiene documentos importantes en su equipaje que necesita para una reunión mañana por la mañana». La boca de Rebeca se abría y cerraba como la de un pez fuera del agua. ¿Tú hablas chino? Mandarín sí, respondió Tiana con calma. Madame Lu también quisiera saber si ya está configurada la temperatura específica que solicitó para la habitación, ya que tiene una condición médica que la hace sensible al calor. El señor Eaton apareció desde su oficina, atraído por el desarrollo inesperado. ¿Qué está pasando aquí, Rebeca? Señor, Tiana está traduciendo para nuestra huésped china. Las cejas del señor Eaton se alzaron al girarse para observar a Tiana con una nueva mirada. No sabía que teníamos personal que hablara mandarín. No era un requisito en mi solicitud de empleo, dijo Tiana con tono neutral. Pero viví en Beijing 2 años cuando era adolescente. Lu volvió a hablar y Tiana tradujo. Madame Lu dice que está muy cansada por el viaje y agradecería que el proceso de registro se agilizara.
También necesita enviar varios faxes urgentes y requiere ayuda con eso. Por supuesto, dijo el señor Eaton, transformando instantáneamente su actitud en una servil deferencia. Rebecca, prepara de inmediato la suite de Madame Lou. Usa la Magnolia, ya que está lista. William, ayuda con el equipaje de inmediato. Se volvió hacia Tiana. Jackson, ya que has logrado establecer una buena relación con nuestra distinguida huésped, considérate temporalmente reasignada para asistirla directamente durante su estadía. Tiana asintió, manteniendo su actitud profesional a pesar de los susurros y miradas de sus colegas. La noticia se esparció por el hotel como pólvora. La silenciosa empleada de limpieza afroamericana hablaba chino con fluidez y de alguna manera se había convertido en la asistente personal de una huésped VIP misteriosa. Al llegar la noche, la sala de descanso del personal hervía de especulación. «Qué conveniente que justo hable chino», dijo Heather con voz cargada de sospecha. Planeó todo esto para librarse de limpiar inodoros. «Déjala en paz, Heather», replicó Mark. «Solo estás celosa porque Eaton jamás te sacaría de limpieza para asistir a una VIP». «No estoy celosa», espetó Heather. «Solo me parece raro. Nunca mencionó que hablara chino. ¿Y viste cómo esa señora ya no quiere hablar con nadie más? Es como si tuvieran un club secreto». Rebecca, que había estado escuchando en silencio, finalmente intervino. «¿Saben qué me parece raro? Que ninguno de nosotros se molestó realmente en ayudar a esa mujer en todo el día. Solo seguimos hablándole más alto, como si fuera tonta, en lugar de buscar un traductor. Tiana fue la única que realmente ayudó». La sala cayó en un incómodo silencio ante esa verdad. Mientras tanto, en la suite Magnolia, Madame Lou desempacaba sus pertenencias con la ayuda de Tiana. Los baúles antiguos revelaban prendas de seda y paquetes cuidadosamente envueltos que Lou manejaba con reverencia. «Estos han estado en mi familia por generaciones», explicó, desenvolviendo un pequeño jarrón de porcelana con delicadas pinceladas azules. No podía confiar su envío a compañías o agentes de aduana. «Son hermosos», dijo Tiana con sinceridad. «¿Puedo preguntar por qué trajo artículos tan valiosos a Nueva York?» Lou hizo una pausa, observando el rostro de Tiana como sopesando cuánto revelar. «Estoy buscando algo que se perdió hace mucho. Estos objetos son conexiones con lo que busco». Se acercó a la ventana, contemplando el perfil urbano de Manhattan. «Necesito información sobre propiedades históricas en esta ciudad, particularmente aquellas construidas entre 1930 y 1955. Necesito acceso a archivos inmobiliarios, registros de sociedades históricas y quizás a galerías privadas que se especialicen en arte de Asia Oriental». «De ese periodo, eso es bastante específico», observó Tiana. «La Sociedad Histórica de Nueva York podría ser un buen lugar para comenzar, y los registros inmobiliarios estarían en la oficina del secretario del condado». Lou se giró, suavizando su expresión. «Sabes mucho para alguien tan joven». «¿Qué sabes sobre la historia de este hotel?» «¿El Regal?» Fue construido en 1952, creo. Fue uno de varios hoteles de lujo construidos durante el auge de la posguerra. Antes de eso, creo que esta zona tenía edificios más antiguos que fueron demolidos para dar paso al nuevo desarrollo». Algo brilló en los ojos de Lou. «Sí, exactamente. Los años posteriores a la guerra cambiaron esta ciudad drásticamente. Muchas personas perdieron sus propiedades durante esa época de transición. Volvió a deshacer su equipaje, de repente con actitud decidida y profesional. «Necesitaré tu ayuda por varias semanas, si es posible. ¿Tu gerente aprobaría ese arreglo?» «Si lo solicitas específicamente, estoy segura de que sí», respondió Tiana. «El señor Eaton es muy complaciente con los huéspedes valiosos». Lou sonrió con complicidad. «Sí, noté su transformación en cuanto empezaste a traducir. El dinero habla su propio idioma universal, ¿no es así?» Sacó una carpeta de cuero de uno de los baúles y la abrió sobre el escritorio. «Ven, mira esto». Dentro había mapas amarillentos de Manhattan con ciertas manzanas resaltadas en tinta roja. En los márgenes había notas manuscritas en caracteres chinos, junto con símbolos curiosos que parecían escudos familiares o sellos. «¿Qué es esto?», preguntó Tiana, examinando las marcas extrañas. «Mapas de una memoria robada», dijo Lou en voz baja. «Y pistas para encontrar a mi hermana». «¿Tu hermana está desaparecida?» «No es mi hermana biológica, una especie de gemela». Lou tocó el colgante de fénix en su cuello. «Esto es solo la mitad de un par. Busco su otra mitad, y la verdad que fue enterrada con ella hace casi 70 años». Un golpe en la puerta las interrumpió. Tiana abrió y se encontró con el señor.
Eaton, su sonrisa forzada. Jackson Bostoran, ¿podemos hablar un momento? En el pasillo su sonrisa desapareció. ¿Qué crees exactamente que estás haciendo? Ayudando a nuestra huésped, señor, como usted indicó. Ayudando, sí. No pasando horas en su suite mirando documentos privados. Su voz bajó a un siseo. Eres camarera, no conserje ni secretaria privada. Termina de ayudarla a desempacar y vuelve a tus tareas habituales. He contratado a un traductor profesional que llegará mañana por la mañana. Tiana mantuvo una expresión neutra. Por supuesto, señor. Informaré a la señora Lu. Cuando le comunicó la información, la reacción de Lu fue inmediata y feroz. Absolutamente no. No trabajaré con un extraño. Tú entiendes mis necesidades y confío en ti. Se acercó al teléfono del hotel. Por favor, traduce exactamente lo que voy a decirle a tu gerente. 20 minutos después, un Eaton furioso le informó a Tiana que estaría asignada exclusivamente a Madame Lu durante toda su estancia, aunque añadió, con tono frío, que sus tareas regulares la esperarían cuando terminara la asignación. A la mañana siguiente, a pesar de los esfuerzos del señor, Eaton, el traductor que llegó a la suite Magnolia, fue despedido de inmediato y sin ceremonias por Lu, quien se negó a decirle una sola palabra. Disculpe las molestias, le dijo Tiana al desconcertado hombre mientras lo acompañaba a la salida. Pero Madame Lu es muy particular con las personas con las que trabaja. Cuando volvieron a estar solas, Lu hizo un gesto para que Tiana se sentara frente a ella en el elegante escritorio de la suite. Su expresión había cambiado de la noche a la mañana. Ahora era más reservada, más intensa. No he sido completamente sincera contigo, Tiana, dijo en voz baja. No soy simplemente una mujer rica. Estoy aquí bajo una especie de disfraz. Mi apellido no es realmente Lu, aunque por ahora me sirve. Seymour, no cuéntelo. Mi fortuna, considerable como es, proviene de un legado manchado por la traición. Mi abuela poseía terrenos en Manhattan, propiedades valiosas que le fueron arrebatadas mediante fraude e intimidación después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los ciudadanos chinos eran vistos con sospecha. Lu, o como fuera su verdadero nombre, sacó una fotografía desgastada de la carpeta. Una joven china, hermosa, de pie con orgullo frente a un edificio que se parecía mucho al Hotel Regal. ¿El Regal?, susurró Tiana. Aún no era el Regal, corrigió la mujer mayor. Pero era el terreno donde se construiría. Terreno que, en parte, pertenecía a mi abuela. Terreno que fue tomado por promotores estadounidenses mediante falsificación, amenazas y explotación del sentimiento antichino, en una época en que mi pueblo no estaba protegido por sus leyes. Cerró la carpeta con un chasquido decidido. He pasado 20 años siguiendo el rastro documental, y ahora he venido a reclamar lo que fue robado. No solo propiedad, sino historia. Mi historia. Nuestra historia. Sus ojos se encontraron con los de Tiana, calculadores pero no carentes de bondad. La pregunta es, ¿me ayudarás? Porque lo que planeo hacer seguramente le costará su puesto al señor Eaton, y posiblemente mucho más. Tiana pensó en los susurros en la sala del personal, en el racismo casual, en las suposiciones. Pensó en sus propios sueños estancados y en las barreras que había enfrentado. Y pensó en esta mujer orgullosa, luchando por recuperar un legado borrado por el prejuicio y la codicia. «Dime qué necesitas», respondió simplemente. Luz sonrió, con una expresión en la que se mezclaban alivio y determinación. «Primero tenemos que encontrar lo que está oculto en este hotel. Creo que hay secretos escondidos entre estas paredes, secretos que probarán mi reclamo, de una vez por todas». 3 días después de la llegada de Madame Lu al Hotel Regal, Tiana llevaba una vida completamente diferente de la que había conocido como camarera. En lugar de empujar carros de limpieza y cambiar sábanas, ahora vestía un traje de pantalón proporcionado por el hotel y servía como traductora y asistente personal de Lu. Los registros del hotel deberían estar almacenados en algún lugar del edificio, dijo Lu mientras compartían una taza de té en su suite una noche. La habitación se había transformado en una especie de centro de operaciones, con mapas y documentos esparcidos por todas partes. La mayoría de los establecimientos de este nivel conservan archivos sobre su historia, planos, registros de renovaciones, documentos de propiedad, continuó Lu. Tiana asintió pensativa. Hay una sala de archivos en el sótano. La he pasado durante los turnos de inventario, pero nunca he entrado. Normalmente está cerrada con llave. Necesitamos acceso a esos archivos, dijo Lu, tocando distraídamente el colgante de Fénix en su cuello.
Creo que este hotel representa más que un simple símbolo para el legado de mi familia. Creo que algo tangible aún está oculto aquí, algo que podría probar de una vez por todas la historia de mi abuela. ¿Qué exactamente estamos buscando? Zrenia preguntó Tiana, mientras los ojos de Lou adquirían una expresión distante. Mi abuela hablaba de una habitación especial, una suite que ella misma diseñó cuando era copropietaria del lugar. Después de que se vio obligada a huir, los nuevos dueños hicieron muchas renovaciones, pero ella siempre creyó que no destruyeron su creación, sino que la ocultaron. Demasiada artesanía valiosa para demolerla, decía. Una habitación oculta en el hotel. Swing, dijo Tiana, sin poder evitar el escepticismo en su voz. Parece improbable, sí, reconoció Lou con una leve sonrisa. Pero los edificios antiguos guardan muchos secretos, especialmente cuando esos secretos fueron enterrados a propósito. Señaló unos baúles antiguos en la esquina. No están solo llenos de reliquias, contienen piezas de un rompecabezas que he estado armando durante décadas. La determinación de Lou era contagiosa, y Tiana se encontró asintiendo. Encontraré la forma de acceder a la sala de archivos, pero debemos ser cuidadosas. El señor Eaton ya me observa como un halcón. Esa noche, mucho después de que la mayoría de los huéspedes se hubieran retirado y el personal de limpieza terminara su ronda nocturna, Tiana y Lou se dirigieron al ascensor de servicio. Tiana había vuelto a ponerse su uniforme de limpieza, el disfraz perfecto para moverse por el hotel sin ser vista durante las horas de descanso. La seguridad nocturna es mínima, explicó Tiana mientras descendían al nivel del sótano. Solo hay un guardia que se queda en recepción y dos que patrullan los pisos superiores donde están las suites presidenciales. El pasillo del sótano estaba tenuemente iluminado y olía a detergente y papel viejo. Pasaron junto a las lavanderías y las salas de mantenimiento antes de llegar a una pesada puerta de madera con una placa de bronce que decía «Archivos». «Está cerrada», confirmó Tiana al intentar girar la manija. «Pero creo que sé dónde podemos encontrar la llave». Regresaron a la oficina del supervisor de mantenimiento. Usando su tarjeta de acceso del personal, Tiana entró en la pequeña sala y localizó un gabinete de llaves en la pared. No están bien etiquetadas, pero he visto a Anderson usar una llave de bronce para los archivos. Después de probar 3 llaves diferentes, finalmente una giró en la cerradura. La sala de archivos era más grande de lo que Tiana había imaginado. Filas de estanterías metálicas llenas de cajas, además de varios archivadores planos, que probablemente contenían planos y documentos de gran tamaño. «Deberíamos darnos prisa», dijo Lou, observando la sala. ¿Dónde guardarían los planos originales del edificio? Se separaron, cada una tomando una sección de la sala. Tiana buscó meticulosamente entre los archivadores, mientras Lou examinaba cajas etiquetadas en las estanterías. Los minutos pasaban en un silencio intenso, solo interrumpido por el crujir ocasional de papeles. «Tiana, mira esto», llamó Lou en voz baja tras casi una hora de búsqueda. Sostenía un libro antiguo encuadernado en cuero, con las esquinas desgastadas. Lo encontré detrás de un panel suelto en la pared. Ni siquiera estaba en las estanterías. Tiana se le unió y tomó el libro con cuidado. Dentro había notas escritas a mano con tinta desvaída, algunas en inglés, otras en mandarín. Intercalados había bocetos de detalles arquitectónicos, mapas con anotaciones y lo que parecían ser escrituras de propiedad. «Esta es la letra de mi abuela», susurró Lou, trazando con el dedo los caracteres chinos con reverencia. «Es su diario de cuando vivía en Nueva York». Envolvieron el diario con cuidado en la bufanda de Tiana y salieron de la sala de archivos, cerrando la puerta tras ellas. Ninguna notó la cámara de seguridad en la esquina, cuya luz roja parpadeaba sin cesar. A la mañana siguiente, Tiana fue llamada a la oficina del señor Eaton. Heather, su antigua compañera del equipo de limpieza, estaba junto al escritorio con una expresión de satisfacción. «Jackson», comenzó el señor Eaton con tono cortante, «me han informado que accediste a zonas restringidas del hotel anoche». Tiana mantuvo el rostro impasible. «No te hagas la tonta», interrumpió Heather. «Te vi en las grabaciones de seguridad cuando llevaba informes a Kevin y seguridad. Tú y esa señora china andaban husmeando por el sótano». El señor Eaton alzó una mano para silenciarla. «¿Es cierto, Jackson? ¿Estuviste en la sala de archivos fuera del horario permitido?» Tiana pensó rápido. La señora Liu pidió un recorrido por el hotel, incluyendo sus aspectos históricos. Como su enlace asignada simplemente estaba atendiendo su interés por la arquitectura e historia del Regal. «¿A medianoche?» Srenia levantó el señor Eaton, escéptico.
La señora Lu ha estado experimentando desfase horario, señor. Es más activa durante las horas nocturnas. El señor Eaton tamborileó los dedos sobre el escritorio. Jackson, tu asignación es asistir a nuestra huésped con traducción y necesidades básicas. No ofrecer visitas no autorizadas a áreas restringidas. Esta es tu única advertencia. Un incidente más como este y volverás al servicio de limpieza o algo peor. Entendido, señor. Cuando se dio vuelta para irse, Heather la empujó bruscamente con el hombro. Cuídate, Tiana. Algunas llevamos años trabajando aquí sin recibir ningún trato especial. No eres mejor que nosotras solo porque hablas chino. Tiana la miró directamente a los ojos. Nunca dije que lo fuera, Heather. Esa noche, Liu revisaba el diario de su abuela en la privacidad de su suite, traduciendo fragmentos para Tiana. Escucha esto, dijo emocionada. El ala del Fénix sigue siendo nuestro secreto. James insiste en que la sellemos durante las renovaciones en lugar de destruirla. Los estadounidenses nunca apreciarían su verdadero valor. Pero quizás, algún día, nuestros descendientes redescubran lo que hemos ocultado. ¿El ala del Fénix? Preguntó Tiana. Debe ser el nombre de la suite que diseñó mi abuela, explicó Liu. Y ese tal James seguramente fue su socio antes de la traición. Liu pasó más páginas, hasta detenerse en un mapa dibujado a mano del tercer piso del hotel. Mira aquí, esta sección está marcada de manera diferente. Ahora están las suites Orchid y Magnolia, pero el diseño no coincide. Tiana examinó el dibujo. Ese muro no debería estar ahí según la distribución actual. ¿Y qué es este símbolo? El dedo de Liu trazó el pequeño emblema de un fénix dibujado en una esquina del espacio misterioso. Es el mismo que en mi colgante. Tiene que ser aquí. Cerró el diario con determinación. Tenemos que examinar esa sección del hotel esta noche. El señor Eaton me advirtió sobre acceder a zonas restringidas, dijo Tiana, dudosa. Si me atrapan de nuevo, no nos atraparán, replicó Liu, decidida. Yo me encargo de las cámaras de seguridad. Y cumplió su palabra. Liu se acercó a Greg Anderson, el guardia nocturno, con un sobre lleno de billetes. Su petición fue sencilla: desactivar las cámaras del tercer piso durante una hora de su turno. La cantidad ofrecida superaba su salario mensual y rechazarla era casi imposible. Solo mantenimiento rutinario, ¿entiendes? Dijo Liu a través de la traducción de Tiana. Algunos objetos personales que necesito recuperar sin dejar registro. Greg se guardó el sobre con naturalidad ensayada. A veces el sistema se cae por actualizaciones. No puedo hacer nada al respecto. A las 2 de la madrugada, Tiana y Liu salieron sigilosamente de la suite Magnolia hacia el pasillo contiguo. Según el diario, el ala sellada debía estar accesible a través de lo que ahora era un nicho decorativo con un gran jarrón chino. Uno de los pocos elementos asiáticos en el hotel de estilo occidental. Las proporciones no encajan, murmuró Liu examinando el nicho. Esta pared es demasiado superficial en comparación con las dimensiones del diario. Tiana pasó las manos por el panelado de madera, buscando alguna irregularidad. Podría haber un espacio oculto detrás. Examinaron meticulosamente cada rincón del nicho, presionando, palpando, golpeando las paredes. Finalmente, Liu notó algo en el jarrón. Un pequeño emblema de fénix, casi idéntico al de su colgante, estaba integrado en el diseño de la porcelana. «Es aquí», susurró. Al presionar el emblema, se oyó un leve clic. Juntas empujaron el panel trasero del nicho, que se abrió hacia adentro con bisagras silenciosas, revelando un pasaje oscuro. Tiana encendió la linterna que había traído, iluminando un corto corredor que terminaba en otra puerta. Estaba cerrada, pero la llave estaba en el colgante de Liu. El fénix encajó perfectamente en una impresión en la puerta, y al girarlo, el mecanismo se liberó. Lo que había detrás les cortó la respiración. Cubierta de décadas de polvo, la suite oculta era una obra maestra del lujo de los años 40, fusionado con el diseño tradicional chino. Las paredes de seda, ya descoloridas pero aún hermosas, mostraban escenas de montañas y ríos. Biombos de madera tallada separaban los espacios, y jarrones de porcelana decoraban nichos en las paredes. Lo más impactante eran los retratos familiares. Fotografías formales de hombres y mujeres chinos elegantes, vestidos con atuendos tanto tradicionales como occidentales. «Mi familia», susurró Liu, acercándose a un gran retrato que colgaba sobre la chimenea. «Mi abuela cuando era joven». El parecido era innegable. La misma postura orgullosa, los mismos ojos inteligentes. En la foto su abuela posaba junto a un hombre chino, apuesto con un traje perfectamente cortado, ambos irradiando confianza y prosperidad.
Zhang Meilin, dijo Liu, tocando la imagen con reverencia. Tenía solo 25 años cuando se tomó esta foto. Ya era una empresaria exitosa en una época y lugar donde se esperaba que las mujeres chinas fueran invisibles. Mientras Liu contaba la historia, Tiana casi podía verla desarrollarse ante sus ojos. Meilin Zhang llegando a Nueva York en 1938, huyendo de la invasión japonesa en China, con la fortuna familiar convertida en diamantes cocidos en el forro de sus abrigos. Estableciéndose como marchante de arte para atender la creciente fascinación de los neoyorquinos adinerados por la estética oriental, fue invirtiendo poco a poco en bienes raíces, incluyendo la propiedad que eventualmente se convertiría en el Hotel Regal. Luego vino Pearl Harbor, continuó Liu con tono sombrío. De repente todos los asiáticos eran vistos con sospecha. Chinos, japoneses. Muchos estadounidenses no podían o no querían diferenciarlos. Los socios estadounidenses de mi abuela vieron una oportunidad. Falsificaron documentos, amenazaron con deportarla, aprovecharon el sentimiento antiasiático para expulsarla de su propio negocio. Eso es terrible, dijo Tiana en voz baja. Huyó de regreso a Hong Kong en 1951, llevándose solo lo que podía cargar. Creía que lo había perdido todo. Los dedos de Lu fueron a su colgante. Esto era parte de un par. Fénix y dragón, símbolos de equilibrio y prosperidad en nuestra cultura. El colgante del dragón se perdió cuando ella huyó. Tiana se adentró en la suite, examinando los muebles conservados. Cerca de un escritorio, notó algo extraño. Un retrato colgado ligeramente torcido. Detrás había una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. ¿Tú crees? Empezó a decir. Liu Ya estaba examinando la caja fuerte. La combinación debe ser algo significativo para ella. Probó varias secuencias hasta que el mango giró. Dentro había un solo sobre, amarillento por el tiempo, dirigido con elegante caligrafía a la señora Meilin Zhang, en una dirección de Hong Kong. Tiene matasellos de 1951, observó Tiana. Nunca fue entregado. Las manos de Liu temblaban mientras abría cuidadosamente el sobre. Dentro había una carta escrita en inglés y un sobre más pequeño que contenía algo sólido. Su rostro palideció al leerla. Es de James Thompson, el socio comercial de mi abuela. Escribe que lamenta sus acciones, que fue presionado por los demás para traicionarla. Incluyó esto como una pequeña reparación. Volcó el sobre más pequeño, y de él salió el colgante perdido del dragón, el compañero del Fénix que llevaba puesto. Intentó enmendar las cosas, dijo Tiana. Demasiado poco, demasiado tarde, respondió Lu, aunque su voz expresaba más tristeza que amargura. Y la carta nunca la alcanzó. Murió creyendo que todos la habían traicionado. Al prepararse para dejar la suite secreta, Lu se detuvo en el umbral, mirando atrás a ese momento preservado de la historia de su familia. Necesitamos pruebas de todo, dijo con firmeza. Fotografías, documentos, cualquier cosa que demuestre la propiedad de mi abuela. Porque ahora sé con certeza que este hotel, en parte, me pertenece legítimamente. El descubrimiento de la suite oculta lo cambió todo. Aunque Lu había llegado al Regal con sospechas y fragmentos de evidencia, ahora poseía pruebas concretas de la conexión de su abuela con la propiedad. A la mañana siguiente, se movía con un nuevo propósito, instruyendo a Tiana para que organizara la visita de un tasador privado de arte y antigüedades al hotel. Los objetos en esa suite no son solo reliquias familiares, explicó Lu. Son artefactos históricos valiosos que demuestran la presencia e inversión de mi abuela en este edificio. La noticia del trato especial de Lu se había extendido por todo el hotel. Los empleados susurraban al pasar Tiana, algunos con envidia, otros abiertamente hostiles. Durante sus breves visitas a las áreas del personal para recoger sus pertenencias, escuchó fragmentos de conversación. Ahora se cree parte de la gerencia. ¿A quién se cree que es? Después de esto, ni nos mirará. Tiana mantuvo la cabeza en alto e ignoró los comentarios. Pero la tensión de estar entre dos mundos comenzaba a pasarle factura. No era del todo parte del personal ni de la administración, atrapada en una posición precaria entre la lealtad a su empleador y el compromiso con la causa de justicia de Liu. El tasador llegó esa misma tarde. Un distinguido caballero mayor llamado Dr. Wallace de Sotheby's, quien examinó los objetos que Liu había retirado cuidadosamente de la suite oculta. «Artesanía exquisita», murmuró, observando una pequeña talla de jade. «Dinastía Ming, sin duda».
Y esta porcelana, Dinastía Qing, periodo Kanchi. Señora, solo estas piezas valen varios millones de dólares. ¿Y establecen procedencia? Presionó Lu. ¿Confirman que estos objetos han estado aquí desde los años 40? Sin ninguna duda, el patrón del polvo, la posición, no se han movido en décadas, y esto, indicó un pergamino pintado, tiene el sello de su familia. Es indiscutiblemente auténtico. El señor Eaton, que había insistido en estar presente durante la tasación, observaba con creciente interés a medida que los valores aumentaban. Cuando la estimación final superó los 10 millones de dólares solo por los objetos portátiles, algo cambió en su actitud. Señora Liu, dijo mientras el tasador guardaba su equipo, no tenía idea de que estuviera interesada en los aspectos históricos de nuestro hotel. El Regal tiene un rico legado de aprecio cultural. Quizá podríamos hablar de una posible colaboración. La empresa matriz del hotel tiene varias oportunidades de inversión que podrían interesarle, dada su evidente apreciación por la historia y el valor. Lu sonrió cortésmente. Quizá, respondió, aunque mis intereses son bastante específicos a esta propiedad. Después de que Eaton se fue, la sonrisa de Lu desapareció. Buitres al acecho, murmuró en mandarín. Huele el dinero y de repente quiere ser mi amigo. La mañana siguiente trajo nuevas complicaciones. 2 huéspedes se registraron en la suite frente a la de Lu. Un hombre y una mujer que se presentaron como Michael y Jennifer Lee, periodistas de viajes que trabajaban en un reportaje sobre hoteles de lujo en Manhattan. Hay algo raro en ellos, observó Tiana, tras encontrarse con la pareja en el ascensor. Hicieron demasiadas preguntas sobre usted. La expresión de Lu se ensombreció cuando Tiana los describió. Necesito verlos sin que me noten. Desde detrás de un periódico en el vestíbulo, Lu observó a los recién llegados. Mientras conversaban con el conserje, el cuerpo de Lu se tensó y se retiró abruptamente hacia el ascensor. Los conozco, dijo Ray una vez de regreso, a salvo en su suite. No personalmente, pero sé quiénes son. El hombre, su abuelo fue Warren Phillips, uno de los hombres que obligó a mi abuela a salir. Su familia todavía posee acciones en la empresa inmobiliaria que controla este hotel. No son realmente periodistas, concluyó Tiana. No, respondió Lu. Están aquí porque alguien se ha dado cuenta de lo que estoy haciendo. Alguien está observando. Lu se volvió cada vez más paranoica al día siguiente. Se negaba a salir de su suite y cuestionaba cada interacción. Comenzó a llevar consigo el colgante del dragón en todo momento, pero de repente dejó de usar el colgante del fénix. Se lo quitó del cuello y lo escondió entre sus pertenencias. ¿Ya no confías en mí?, preguntó Tiana, dolida por ese retiro sutil. No se trata de confianza, respondió Lu con la voz tensa. Se trata de riesgo. Cuanta menos gente sepa dónde están estos objetos, mejor. La tensión entre ellas creció, formándose un muro sutil donde antes había colaboración fluida. Tiana intentó no tomarlo como algo personal. Lu estaba bajo una enorme presión, pero la distancia dolía de todos modos. Mientras entregaba toallas limpias a una suite, Tiana vio a Heather salir de la habitación de Lu al fondo del pasillo, metiendo rápidamente algo en el bolsillo de su uniforme. La puerta se cerró suavemente tras ella. «Heather», llamó Tiana, sorprendiendo a la otra mujer. «¿Qué hacías en la suite de Madame Lu?» La sonrisa de Heather fue demasiado brillante, demasiado forzada. «Servicio de cobertura. La señorita traductora perfecta no se encarga de la limpieza». ¿O sí? Lu pidió específicamente que nadie del personal de limpieza entrara, excepto yo. «Bueno, el señor Eaton me asignó. Si tienes un problema, háblalo con él», respondió Heather a la defensiva. Cuando Heather pasó a su lado, Tiana la tomó del brazo. «Shiver-son, ¿qué te llevaste de la habitación?» «Nada, suéltame». «Entonces vacía tus bolsillos». La breve lucha terminó cuando Heather empujó a Tiana hacia atrás y corrió hacia el ascensor de servicio. Tiana fue de inmediato a la suite de Lu. La puerta estaba sin llave, una violación de seguridad que Lu jamás habría permitido. En el interior, nada parecía visiblemente alterado, pero Tiana conocía bien el sistema meticuloso de Lu para organizar sus documentos. Una revisión rápida confirmó sus sospechas. Faltaba una nota traducida relacionada con la suite oculta. 20 minutos después, Tiana encontró a Heather en la lavandería. Sin rodeos, la confrontó. «Te llevaste un documento de la habitación de Madame Lu. ¿Quién te lo pidió?» La actitud desafiante de Heather se desmoronó rápidamente ante la mirada firme de Tiana. «No fue idea mía. Ese periodista, el señor Lee, me ofreció $500 para buscar papeles con escritura china. Dijo que era para un reportaje cultural,
No podía mirar a Tiana a los ojos. Necesitaba el dinero, las facturas médicas de mi madre. Entregaste documentos privados a un extraño. Documentos que no te pertenecen. Era solo una página. Y son periodistas. ¿Qué daño puede haber? La voz de Tiana se endureció. No son periodistas, Heather. Son personas que intentan socavar el reclamo legal de Madame Lou sobre una propiedad que le fue arrebatada a su familia. Heather palideció. No lo sabía. Te juro que no lo sabía. Cuando Tiana llevó a Heather a la suite de Lou para confesar, esperaba enojo, tal vez incluso amenazas legales. En cambio, Lou escuchó con calma la explicación entre lágrimas de Heather y luego asintió con reflexión. Cometiste un error, motivado por información falsa y necesidad económica, dijo Lou. Eso es algo que puedo entender. Abrió su bolso y sacó varios billetes de $100. Esto es para los gastos médicos de tu madre, sin condiciones. Heather miró el dinero conmocionada. Pero, te robé, y ahora tienes la oportunidad de tomar una decisión diferente, dijo Lou con expresión firme pero sin dureza. Todos merecen la oportunidad de elegir la justicia cuando comprenden lo que está en juego. Después de que Heather se marchara, aún atónita por el perdón de Lou, Tiana preguntó, ¿por qué hiciste eso? Te traicionó. Fue explotada por personas que entienden sus debilidades, respondió Lou. Tal como lo fue mi abuela. Romper el ciclo de explotación es parte de la razón por la que estoy aquí. Se acercó a la ventana, mirando hacia la calle. Además, la quiero de nuestro lado para lo que viene. ¿Y qué es eso?, preguntó Tiana. Guerra, dijo Lou sin rodeos. Esas personas, los Lee, no están aquí solo para espiar. Están aquí para detenerme, por cualquier medio necesario. Se volvió hacia Tiana, con expresión grave. Necesito contarte todo ahora. Mi verdadero nombre no es Liu, es Mi-Lang Shou. Mi abuela no era solo una copropietaria parcial de este edificio. Ella era la propietaria original del terreno sobre el que se construyó. El Hotel Regal fue edificado en una propiedad robada a mi familia mediante fraude, intimidación y la explotación del sentimiento antichino tras la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que has estado intentando demostrar todo este tiempo, dijo Tiana. Sí, respondió Meiling. Pero hay más. Las personas que lo robaron, las familias Phillips, Eaton y Westbrook, no solo se apropiaron de nuestra propiedad, borraron nuestra existencia de los registros. Destruyeron documentos, alteraron escrituras y crearon empresas fantasma para ocultar sus acciones. 3 generaciones de mi familia intentaron recuperar lo que nos pertenecía, pero fueron bloqueadas a cada paso. La voz de Meiling se endureció. ¿Hasta ahora? Ahora tenemos pruebas físicas. Tenemos la suite oculta. Tenemos la carta de James Thompson admitiendo la conspiración. Tenemos suficiente para exponerlos a todos. Si logramos entregar las pruebas a las personas correctas, antes de que nos silencien. Como si el destino respondiera, se escuchó un golpe fuerte en la puerta. Tiana abrió y se encontró con un agente de seguridad del hotel. Disculpe la molestia, señora, pero ha habido un incidente. Alguien entró por la fuerza en su suite mientras estaban en la cena. Las grabaciones de seguridad, convenientemente, habían sido borradas durante el lapso del allanamiento. Al regresar a la suite, encontraron un escenario de destrucción total. Muebles volcados, baúles antiguos vaciados sobre el suelo, ropa y documentos esparcidos por todas partes. Lo más alarmante, las valiosas cartas de James Thompson habían desaparecido, junto con varios documentos clave. Están intentando borrar las pruebas, dijo Meiling con una calma inquietante mientras observaba los destrozos. Así como borraron a mi abuela. Tiana le puso una mano reconfortante en el hombro. No todo. Aún tenemos la suite oculta. Aún tenemos la documentación de tasación. Y lo más importante, aún tenemos la verdad. Meiling asintió con la determinación fortalecida en su rostro. Sí, y ahora han mostrado sus cartas. Están asustados, como deberían estarlo. Mientras comenzaban a recoger el desastre, Tiana vio algo que brillaba bajo una silla volcada. El colgante del Fénix, milagrosamente pasado por alto por los intrusos. Lo recogió y se lo ofreció a Meiling con una sonrisa. Pessoa, no pueden borrar todo. Hay cosas que están destinadas a sobrevivir. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas de la suite saqueada de Mi-Lang Shou, iluminando la destrucción con crudeza. Lo que anoche parecía solo un caos, ahora revelaba una búsqueda sistemática y minuciosa. Cada cajón había sido vaciado, cada contenedor de documentos abierto. Los intrusos sabían exactamente qué buscaban. Se llevaron todo. Las cartas originales, dijo Meiling, levantando con cuidado una foto rota de su abuela, incluida la correspondencia de mi madre y la carta de admisión de James Thompson.
Tiana inspeccionó los daños, documentando todo con la cámara de su teléfono. Tenemos que hacer un reporte policial formal. Esto no es un simple robo. La policía no nos va a ayudar, respondió Myling con una certeza tranquila. No contra los que son dueños de este hotel. No lo sabes. Sí lo sé. La voz de Myling llevaba décadas de amarga experiencia. Mi familia ha intentado vías legales durante 3 generaciones. Los documentos desaparecen misteriosamente de los archivos judiciales. Jueces que se excusan repentinamente. Reportes policiales que se extravían. El sistema fue diseñado para proteger a gente como los Eaton y los Phillips, no a gente como mi abuela. Antes de que Tiana pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje de la recepción. El señor Eaton quiere verlas de inmediato sobre el allanamiento. Milling soltó una risa seca. Por supuesto que sí. Quiere evaluar cuánto de la evidencia aún conservamos. En su despacho revestido de madera, el señor Eaton mostró una preocupación ensayada, mientras sus ojos permanecían fríos y calculadores. Esto no tiene precedentes en la historia del Regal, dijo, sacudiendo la cabeza. Le aseguro que estamos tomando esta violación de seguridad muy en serio. ¿En serio?, preguntó Myling con voz suave pero cargada de intención. Entonces quizás pueda explicarnos por qué las grabaciones de seguridad de ese periodo fueron convenientemente borradas. La sonrisa de Eaton se tensó. Un lamentable fallo técnico. Nuestro equipo de TI ya lo está investigando. ¿Y el guardia nocturno?, añadió Tiana. El que nos ayudó anoche. ¿Desapareció de repente? Jackson, esta conversación no te concierne, soltó Eaton antes de recuperar su compostura. Kevin Peterson renunció ayer por motivos personales. Ahora, señora, Zoe, ¿verdad?, corrigió tras su desliz. Myling inclinó ligeramente la cabeza, reconociendo la revelación involuntaria de su nombre real. Entiendo que se llevaron algunos documentos, continuó Eaton. Quizás, si pudiera describirlos, podríamos ayudar a identificar posibles motivos. Correspondencia familiar, respondió Myling con ambigüedad. Objetos sentimentales, en su mayoría. Ya veo, dijo Eaton, recostándose con los dedos entrelazados. Bueno, a veces estas cosas suceden, malentendidos entre huéspedes. Quizás alguien confundió su habitación estando en estado de ebriedad. Mi puerta estaba cerrada con tarjeta, señaló Myling. Y no se llevaron nada de valor monetario evidente. Solo papeles específicos. Eaton abrió las manos con gesto teatral. Por supuesto que seguiremos investigando. Mientras tanto, estaríamos encantados de trasladarla a nuestra suite presidencial sin ningún cargo adicional. No será necesario. Prefiero quedarme donde estoy. Como desee, respondió Eaton, aunque su sonrisa no alcanzó los ojos. Por favor, infórmenos si hay algo más que podamos hacer para que su estancia sea más segura. Al salir de la oficina de Eaton, Tiana sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Él sabe quién eres y sabe por qué estás aquí. Por supuesto que lo sabe, respondió Myling. La irrupción no fue para detenerme, fue para intimidarme, para mostrar que pueden alcanzarme en cualquier parte de este hotel, llevarse lo que quieran. Debemos irnos, dijo Tiana alarmada. Buscar otra habitación en otro lugar, más seguro. ¿Y abandonar la suite oculta? ¿La evidencia física que respalda mi reclamación? Myling negó con firmeza. Eso es exactamente lo que quieren. De regreso en la suite, comenzaron el meticuloso proceso de limpiar, documentar lo que quedaba y hacer inventario de lo que faltaba. Tiana insistió en fotografiar todo: los daños, los documentos que aún permanecían, los espacios vacíos donde antes había evidencia crucial. No entiendo por qué no destruyeron la suite oculta, dijo Tiana mientras trabajaban. Si saben que existe, ¿por qué dejarla intacta? Porque es parte de la estructura del edificio, explicó Myling. Destruirla requeriría permisos de construcción, contratistas, y eso generaría preguntas que no quieren responder. Pero pueden alegar que los documentos fueron robados por ladrones comunes. Un golpe en la puerta las interrumpió. Tiana la abrió con cautela y encontró al guardia nocturno, Kevin Peterson, que se veía nervioso. No debería estar aquí, dijo en voz baja mirando por encima del hombro. Pero no podía desaparecer sin advertirles. Tiana lo hizo pasar rápidamente. El joven estaba pálido, con ojeras marcadas que indicaban que no había dormido. Me despidieron ayer, explicó. Dijeron que había violado protocolos de seguridad, pero antes de irme, escuché a Eaton hablando por teléfono con alguien. Hablaba de contener el asunto Show y de eliminar elementos problemáticos. Hablaba de nosotras, dijo Myling con calma. Kevin asintió.
Eso creo. Miren, necesito este trabajo, pero no tanto como para ser parte de lo que sea que estén haciendo. Algo no está bien aquí. ¿Viste quién irrumpió en la suite?, preguntó Tiana. No, pero vi a esos periodistas, los Lee, hablando con Eaton en su oficina después del horario laboral ayer. Parecían conocerse, no como huéspedes con el gerente. Después de que Kevin se marchó, rechazando el dinero que le ofreció Myling, pero aceptando su agradecimiento, Tiana se volvió hacia su empleadora con renovada determinación. Necesitamos saber exactamente a qué nos enfrentamos. Cuéntamelo todo, la historia completa. Sentada junto a la ventana con vista a Central Park, Milling comenzó el relato que había definido a 3 generaciones de su familia. Mi abuela, Sang Mei Lin, llegó a Estados Unidos en 1938, huyendo de la invasión japonesa en China. Provenía de una familia adinerada de Shanghái, con conexiones empresariales internacionales, lo que le permitió transferir activos importantes a Nueva York antes de que cayera la ciudad. Mientras muchos inmigrantes chinos vivían en la pobreza, mi abuela tenía la ventaja de la riqueza, la educación y relaciones poderosas, dijo Myling, mostrando a Tiana fotografías de su abuela vestida con ropa occidental elegante, asistiendo a inauguraciones de galerías y eventos sociales en el Nueva York previo a la guerra. Comenzó como marchante de arte, especializada en antigüedades asiáticas para coleccionistas americanos adinerados. Para 1940 se había expandido al negocio inmobiliario, comprando una manzana entera en Manhattan, incluyendo el terreno donde ahora se encuentra este hotel, El Regal. Tenía la visión de construir un hotel de lujo que combinara la estética oriental y occidental, algo revolucionario para la época. La historia dio un giro más oscuro después del ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941. Aunque China era aliada de Estados Unidos contra Japón, el sentimiento antiasiático se intensificó. Los chinos americanos llevaban botones que decían «Soy chino, no japonés», para evitar el acoso. Pero la distinción se perdía fácilmente en un público consumido por la paranoia de guerra. Mi abuela tenía 3 socios comerciales estadounidenses: James Thompson, Warren Phillips y George Eaton. Sí, el abuelo de nuestro señor Eaton. Después de Pearl Harbor, comenzaron a presionarla para que vendiera sus propiedades por una fracción de su valor, alegando que era por su seguridad. Cuando se negó, recurrieron a tácticas más siniestras: amenazas anónimas, vandalismo de sus propiedades, rumores entre clientes de que tenía lealtades sospechosas. Mientras tanto, empezaron a manipular sistemáticamente los registros comerciales. Falsificaron su firma en documentos de transferencia. Crearon empresas fantasma para ocultar la propiedad. Para 1951, la presión era insoportable. Sus cuentas bancarias fueron congeladas bajo investigación. Intervenían sus llamadas. La seguían por la calle. Temiendo por su vida, huyó a Hong Kong, convencida de que lo había perdido todo. La voz de Myling se suavizó. Nunca volvió a América. Murió en 1975, aún hablándole a mi madre del hermoso hotel que debió haber sido su legado. Estaba convencida de que Thompson, Phillips y Eaton habían conspirado para robarle todo lo que había construido. Y así fue, susurró Tiana. Finalmente todo encaja. Sí, el Hotel Regal abrió en 1952, construido sobre las tierras de mi abuela, incorporando elementos de su diseño, pero su nombre fue borrado de todos los registros. La historia oficial afirma que fue concebido y construido únicamente por Thompson, Phillips y Eaton Enterprises. ¿Y la carta de James Thompson? La que fue robada, él admitía la conspiración. Myling asintió. Escrita en 1951, al parecer, después de que mi abuela ya hubiera huido. Una confesión y disculpa que ella nunca llegó a recibir. Mencionaba presiones por parte de Phillips y Eaton e incluía el colgante de dragón como muestra de remordimiento. Y ahora sus descendientes o los de Phillips están aquí para asegurarse de que esa evidencia nunca salga a la luz, concluyó Tiana. Exactamente. Los actuales propietarios tienen demasiado que perder si la verdad se revela. No solo este hotel, sino posiblemente decenas de propiedades adquiridas mediante métodos similares durante esa época de discriminación. Tiana reflexionó sobre la información, su mente explorando posibilidades. Necesitamos encontrar pruebas de fuentes externas. Si se han llevado los documentos de tu familia, tenemos que encontrar copias en otro lugar. Esa tarde, mientras Myling descansaba, Tiana visitó la Biblioteca Pública de Nueva York.
buscando en microfichas de periódicos de los años 40 y principios de los 50. Horas de búsqueda dieron resultados pequeños pero significativos. Menciones en la sección de sociedad sobre la comerciante de arte china, señorita Zhang, asistiendo a eventos con Thomson, Phillips y Eaton. Un pequeño artículo sobre influencias orientales en la arquitectura moderna mencionaba brevemente la visión de Zhang para el desarrollo de un nuevo hotel. Más preocupante aún, encontró un patrón de incidentes sospechosos que afectaban a negocios propiedad de chinos en Manhattan entre 1942 y 1951. Un incendio en un almacén que destruyó el inventario de una empresa de importación. Un reconocido dueño de restaurante chino deportado por cargos dudosos. Varios negocios vendidos por debajo del valor de mercado tras meses de pérdida de clientela y amenazas anónimas. Ninguno de estos incidentes se vinculaba directamente con la abuela de Mei Ling en los informes, pero en conjunto dibujaban un panorama de persecución sistemática contra empresarios chinos exitosos durante y después de la guerra. Mientras tanto, Mei Ling había convencido al tasador del hotel de regresar para una documentación más completa. El Dr. Wallace llegó con equipo profesional de cámara para fotografiar y catalogar correctamente los objetos en la suite oculta. Estas piezas son de calidad de museo, comentó examinando cuidadosamente una talla de jade. ¿Y dice que han estado aquí intactas desde 1951? Sí, confirmó Mei Ling. Mi abuela las dejó cuando se vio obligada a huir. El rostro del doctor. Wallace se tornó serio. Señora Chow, he trabajado con antigüedades chinas durante 30 años. Los problemas de procedencia que ha descrito no son inusuales en ese periodo. Muchas colecciones con historiales de adquisición cuestionables han salido a la luz en las últimas décadas. ¿Estaría dispuesto a testificar como experto sobre estos objetos? Si fuera necesario, preguntó Mei Ling directamente. El tasador dudó solo un momento. La ética profesional lo requeriría, sí. Después de que se fue, Mei Ling parecía animada. Nos cree, y tiene credibilidad en el mundo del arte. Pero su pequeña victoria duró poco. Esa misma noche, al regresar de cenar, el doctor. Wallace llamó a Mei Ling, visiblemente alterado. Alguien me siguió desde el hotel, dijo con la voz temblorosa. Una sub negra me persiguió hasta mi casa. Luego recibí una llamada advirtiéndome que olvidara lo que vi hoy si quería mantener intacta mi reputación. ¿Está bien?, preguntó Mei Ling, genuinamente preocupada. Sí, solo nervioso. Pero señora Chow, esta gente habla en serio. Sea muy cuidadosa con lo que está haciendo. A la mañana siguiente, Tiana encontró algo inesperado en el salón de té del hotel. Una memoria USB escondida bajo la mesa donde Mei Ling solía sentarse. No había nota ni explicación, pero la ubicación era demasiado específica para ser una coincidencia. Ya en la suite, conectaron la memoria al portátil de Tiana. Contenía un tesoro de archivos digitales, escrituras escaneadas de propiedades de los años 40 con el nombre de Zhang Meilin, grabaciones de audio que parecían reuniones de negocios. Y lo más importante, una declaración notariada de James Thomson fechada en 1970. Detallando los métodos usados para apropiarse de las propiedades de Zhang. ¿Quién dejó esto?, se preguntó Tiana, sorprendida mientras revisaba los archivos. Alguien con acceso a los archivos de la familia Thomson, respondió Mei Ling. Alguien con conciencia. El archivo final era un simple documento de texto con una sola línea. Contacta a Amanda Chun en la Sociedad Histórica de Chinatown. Amanda Chun era una mujer meticulosa de unos 60 años que escuchó su historia sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, como si confirmara detalles que ya conocía. El caso de su abuela no es único, dijo cuando Mei Ling terminó. Hemos documentado decenas de historias similares. Empresarios chinos que lo perdieron todo durante ese periodo de discriminación intensificada. La mayoría nunca obtuvo justicia. ¿Pero tienen registros?, preguntó Tiana con insistencia. Algunos. Registros de propiedad, listados comerciales, archivos de inmigración. Lo suficiente para establecer que Zhang Meilin era una importante propietaria antes de deshacerse misteriosamente de todo en 1951. Miró a Mei Ling por encima de sus gafas. Hemos intentado armar casos antes, pero sin pruebas directas de fraude. Ahora sí las tenemos, dijo Mei Ling, sacando su portátil. Y necesitamos tu ayuda para preservarlo antes de que desaparezca, dijo Liu. Durante horas trabajaron copiando archivos,
cruzando registros y construyendo una línea de tiempo completa. Para la noche ya habían reunido un expediente contundente que documentaba el robo sistemático de la propiedad de Zhang Meilin, mediante fraude, coerción y explotación del prejuicio antichino. Esto es suficiente para que la prensa se interese, confirmó Amanda. Tengo contactos en varias publicaciones que se enfocan en injusticias históricas y fraudes inmobiliarios. Con tu permiso, Meilin asintió con decisión. Es hora de que la verdad salga a la luz. Toda la verdad. Tiana despertó a las 6 de la mañana con golpes insistentes en su puerta. Medio dormida, la abrió y encontró a dos oficiales de seguridad del hotel, de pie en el pasillo. Señorita Jackson, necesitamos hablar con usted de inmediato sobre una brecha de seguridad. Había algo en su postura, demasiado rígida, demasiado ensayada, que activó todas sus alarmas. Déjenme vestirme, los veré abajo. Ahora, señorita, orden directa del señor Eaton. Tiana cerró la puerta con firmeza. 5 minutos, los veré en el vestíbulo. Pero en lugar de vestirse, llamó de inmediato a Meilin, quien respondió al primer tono, ya despierta. También están en mi puerta, dijo. No los dejes entrar, algo está pasando. Mirando por la mirilla, Tiana vio a los oficiales hablando por radio. Uno de ellos sacó una tarjeta llave. Iban a entrar a la fuerza. Tiana agarró su teléfono, bolso y tarjeta de habitación y escapó por la puerta de conexión del baño hacia un armario de limpieza contiguo, un atajo que conocía de sus días como empleada de limpieza. En cuestión de minutos se abrió camino por los pasillos de servicio hasta el piso de Meilin. Ella ya la esperaba, vestida y con una pequeña bolsa preparada. «Están tratando de aislarnos», dijo sin rodeos. «Amanda Chin me llamó hace 10 minutos. La periodista con la que hablamos quiere reunirse hoy. Están moviéndose para detenernos». Juntas usaron la llave de Meilin para acceder a la suite oculta, que se había convertido en su santuario dentro del hotel cada vez más hostil. Una vez dentro, Meilin recuperó los colgantes de jade y varios documentos clave que había escondido allí tras el allanamiento. «Tenemos que salir del hotel», dijo Tiana, espiando por una rendija en la puerta secreta. «Están registrando los pisos sistemáticamente. No sin copiar antes toda la evidencia», insistió Meilin. «Todo en esta habitación prueba mi historia. Si nos vamos, lo destruirán». Usando el teléfono de Tiana, fotografiaron todo. Los muebles, las obras de arte, los detalles arquitectónicos y especialmente los retratos familiares que establecían la presencia de Zhang Meilin en ese espacio. Meilin dictó una declaración detallada que Tiana grabó, explicando el significado de cada objeto y su relación con su abuela. «Envíalo todo a Amanda Chun», ordenó Meilin, «y a ti misma. Copias múltiples en lugares distintos». Una vez asegurada la evidencia digitalmente, enfrentaron el siguiente reto: salir físicamente del hotel. El personal de seguridad patrullaba todos los pisos y los hermanos Lee se habían apostado cerca de los ascensores principales, fingiendo leer periódicos mientras observaban a cada huésped que pasaba. «El muelle de carga», sugirió Tiana. «Los camiones de reparto llegan a partir de las 7 a.m. Podemos mezclarnos entre las entregas». Se desplazaron por los pasillos de servicio, evitando al personal cuando podían y saludando con naturalidad cuando no. El uniforme de limpieza de Tiana, que aún conservaba, les proporcionaba cierta cobertura. El personal de limpieza solía ser invisible, tanto para los huéspedes como para la gerencia. Para Meilin, tomaron prestada una chaqueta de catering de un armario, metiendo su elegante cabello bajo una gorra simple, y se dirigieron hacia el muelle de carga. Pasaron desapercibidas entre los empleados distraídos de recepción y salieron a la calle, donde el ajetreo matutino les dio el anonimato deseado. Solo después de caminar varias cuadras, se detuvieron a recuperar el aliento. «Mi tarjeta de habitación está desactivada», notó Tiana intentando entrar en su app bancaria. «Y mi ID de empleada también. Me han bloqueado todo». «Están borrándote», dijo Meilin con amargura. «Igual que borraron a mi abuela». Tomaron un taxi hacia la comisaría del Distrito 20, donde Tiana insistió en presentar una denuncia por el allanamiento, los documentos robados y el comportamiento amenazante del personal de seguridad del hotel. El sargento de guardia escuchó con cortesía, pero parecía escéptico. «Parece un asunto interno del hotel para mí», dijo, tomando notas de mala gana. «Especialmente si usted es empleada. ¿Ya habló con recursos humanos? La dirección del hotel está involucrada en el acoso», explicó Tiana, con creciente frustración. «Están intentando suprimir evidencia de un fraude histórico». La expresión del sargento dejó claro que consideraba aquello fuera de su competencia.
Investigaremos, pero honestamente, si no le robaron nada personalmente, ni la amenazaron con violencia real, salieron con un número de caso, pero poca confianza en que se tomara alguna acción. Afuera de la estación, Malin revisó su teléfono. Varias llamadas perdidas de números desconocidos. Nos están intentando rastrear, dijo apagando el dispositivo. Tenemos que ir a un lugar seguro hasta que podamos reunirnos con la periodista. Tiana dudó solo un instante antes de tomar una decisión. El apartamento de mi madre en Harlem. Esta semana está visitando a mi hermano en Chicago. Estaremos seguras allí. Desde la relativa seguridad del pequeño pero acogedor apartamento, lograron contactar al doctor. Wallace, quien se había recuperado del susto inicial y ahora estaba indignado por las tácticas de intimidación. He sido tasador durante 30 años, dijo por teléfono. Mi reputación profesional está fuera de toda duda. Sus amenazas solo me convencen aún más de que algo poco ético está ocurriendo en el Regal. Aceptó documentar oficialmente sus hallazgos y enviarlos a Amanda Chun de la Sociedad Histórica. Una pequeña victoria. Más tarde esa tarde recibieron una llamada inesperada de Heather, antigua compañera de limpieza de Tiana. Tiana, ¿estás bien? El hotel está como loco buscándote. Eaton me despidió esta mañana. Dijo que estaba comprometida por haber hablado contigo. También despidió a otras 3 personas, incluyendo a Kevin de seguridad. Estoy a salvo, la tranquilizó Tiana. ¿Pero qué está pasando allí? Es raro. Eaton convocó una reunión de emergencia con la junta directiva. Hombres en trajes carísimos han estado llegando toda la mañana. Y esas personas que decían ser periodistas ahora trabajan directamente con seguridad. Ni siquiera fingen ser huéspedes. Tras agradecer a Heather por la información, Tiana se volvió hacia Malin. Están en pánico. Saben que tenemos pruebas. Entonces es momento de usarlas, dijo Malin con decisión. Amanda Chun había organizado una reunión con Sarah Winters, reportera de investigación del New York Tribune, conocida por destapar casos de corrupción corporativa. En una tranquila cafetería en Chinatown, compartieron sus pruebas y contaron toda la historia. Esto es increíble, dijo Sarah, revisando las fotos y documentos. Robo histórico, fraude corporativo, encubrimiento en curso. Todo a lo largo de más de 70 años. Miró a Malin. ¿Entiende que publicar esto creará enemigos poderosos? Las familias Eaton y Phillips son actores clave en el sector inmobiliario de Nueva York. He sido su enemiga desde que nací, respondió Malin con calma. La diferencia ahora es que estoy lista para pelear abiertamente. ¿Qué es lo que quiere lograr con esto?, preguntó Sarah. ¿Compensación económica? ¿Una disculpa pública? ¿Justicia? ¿Reconocimiento de lo que fue robado?, dijo Malin simplemente. Restauración del nombre y legado de mi abuela. Y sí, la propiedad legal de lo que legítimamente pertenece a mi familia. Sarah asintió mientras tomaba notas. Necesitaré unos días para verificarlo todo de forma independiente y hablar con el departamento legal antes de publicar. Pero esto es sólido. Creo que por fin los tienen acorralados. La historia se publicó 3 días después. Imperio hotelero construido sobre tierras robadas a chinos. El reportaje detallado incluía documentos históricos, testimonio experto del doctor Wallace, declaraciones de ex empleados y una acusación contundente contra la explotación sistemática de empresarios chinos en el Nueva York de la posguerra. La respuesta fue inmediata y dramática. Las redes sociales estallaron de indignación. Organizaciones de la comunidad asiático-estadounidense anunciaron protestas. Varios huéspedes prominentes cancelaron públicamente sus reservas en el Regal. Expertos legales discutían en programas matutinos sobre posibles compensaciones y el estatuto de limitaciones en casos de fraude histórico. Para la tarde, una multitud pequeña pero creciente de manifestantes se había reunido frente al Regal, con pancartas que exigían justicia para Sean Malin y que decían: «Basta de borrar la historia asiático-estadounidense». Dentro del hotel reinaba el caos. El señor Eaton, con el rostro enrojecido de furia, convocó una reunión general en la que anunció despidos inmediatos para los elementos desleales, incluyendo a Heather y a varios otros sospechosos de simpatizar con Tiana y Malin. Esto es una controversia fabricada, impulsada por activistas y periodistas sin escrúpulos, insistió ante un personal cada vez más escéptico. Cualquiera que proporcione información a los medios o a los manifestantes será despedido de inmediato y podría enfrentar acciones legales. Pero la marea ya había cambiado. 2 camareras salieron de la sala durante su discurso.
El conserje se quitó discretamente la placa con su nombre y se marchó sin decir palabra. Al anochecer, el hotel funcionaba con personal mínimo, mientras más empleados tomaban partido. Mientras tanto, los procedimientos legales avanzaban con una velocidad sorprendente. Un juez, en respuesta a una petición de emergencia presentada por el equipo legal improvisado de Mailing, emitió una congelación temporal de los activos del hotel mientras se investigaban las reclamaciones de propiedad. La evidencia documental presentada plantea dudas significativas sobre la legitimidad de la estructura actual de propiedad, decía la declaración del juez. Dada la gravedad de las acusaciones, se justifican medidas temporales para preservar el statu quo hasta que se pueda llevar a cabo una audiencia completa. Para la junta directiva de Regal Holdings LLC, esto fue la gota que colmó el vaso. Se convocó una reunión de emergencia y, según fuentes internas, estallaron discusiones acaloradas entre facciones. Algunos exigían contraataques legales agresivos. Otros, ante el desastre de relaciones públicas en aumento, abogaban por iniciar negociaciones para un acuerdo. Una semana después de haber huido del hotel, Tiana estaba de pie junto a Mailing, en la acera frente al Regal, observando las protestas que aún continuaban. Habían mantenido un perfil bajo durante la tormenta mediática, dejando que Sarah Winters y el equipo legal se encargaran de las declaraciones públicas. ¿Crees que realmente negociarán?, preguntó Tiana, observando a los guardias de seguridad de rostro serio, vigilando a los manifestantes desde detrás de las puertas de cristal del hotel. Ahora no tienen elección, respondió Mailing. La evidencia es demasiado pública, demasiado contundente. Su única opción es controlar cuánto pierden. Como si lo hubiera planeado, sonó el teléfono de Mailing. Era su abogada con noticias. Tras una breve conversación, se volvió hacia Tiana con una sonrisa de triunfo. La junta quiere reunirse. Sin Eaton presente, dijo apretando la mano de Tiana. Están listos para hablar de términos. ¿De verdad está pasando?, murmuró Tiana maravillada. Tu abuela por fin obtendrá justicia. Mailing asintió, con la mirada fija en la elegante fachada del Hotel Regal. Un edificio que representaba tanto el robo como la herencia, la destrucción y la preservación. No solo justicia, dijo en voz baja. Restauración. Como invocada por sus palabras, una elegante limusina negra se detuvo en la acera. La puerta se abrió y Mailing enderezó los hombros, lista para el enfrentamiento final. Dio unos pasos hacia el vehículo, pero se detuvo para mirar a Tiana. ¿Vienes? Empezamos esto juntas. Deberíamos terminarlo juntas. Sin vacilar, Tiana se colocó a su lado y juntas se acercaron al coche, listas para reclamar un legado robado. El coche negro se deslizó hasta detenerse en la entrada principal del Hotel Regal, donde los manifestantes se apartaron para abrir un camino. Los móviles con cámaras se levantaron al unísono cuando Mailing Show descendió, resplandeciente con un impecable traje blanco que la hacía parecer más una general conquistadora que una heredera agraviada. Tiana la siguió, con un sencillo vestido azul marino que contrastaba deliberadamente con el atuendo imponente de su jefa. «¿Estás nerviosa?», susurró Tiana mientras se acercaban a las puertas giratorias. «No», respondió Mailing con serena confianza. «Mi abuela esperó 70 años por este momento. Yo he esperado toda mi vida». Los manifestantes guardaron silencio mientras Mailing se detenía en la entrada, su mirada recorriendo los brillantes herrajes de bronce y los suelos de mármol que su abuela ayudó a diseñar, pero nunca llegó a ver terminados. Luego, con un leve enderezamiento de los hombros, empujó la puerta giratoria y entró en el vestíbulo del Regal, no como huésped, sino como reclamante. El contraste con su primera llegada no podía ser más dramático. Donde antes había estado ignorada e incomprendida, ahora todas las miradas en el lujoso espacio seguían su avance por el suelo pulido. Los empleados se quedaban congelados en mitad de sus tareas. Los huéspedes susurraban tras las manos levantadas. Los guardias de seguridad tocaban sus auriculares, esperando nerviosos unas órdenes que no llegaban. Mailing caminó directamente hasta la recepción, donde Rebecca se encontraba boquiabierta, aferrando un montón de tarjetas de registro. «Por favor, informe al señor Eaton que Mailing Show está aquí para la reunión de la Junta», dijo claramente, sin necesitar ya la traducción de Tiana. Rebecca tragó saliva visiblemente. «Sí, señora. La están esperando en la sala Bermellón». Mientras cruzaban el vestíbulo hacia la sala de conferencias principal del hotel, William, el conserje que en su día había rechazado el sobre rojo de Mailing,
se acercó con una profunda reverencia. Señora Shaw, ¿puedo acompañarla hasta la reunión? No será necesario, respondió Mayling con frialdad. Sé exactamente a dónde voy. La sala Bermellón, llamada así por el intenso tono rojo de sus paredes y su elegante panelado de madera oscura, estaba preparada para una reunión formal. Alrededor de una enorme mesa de caoba se sentaban 9 personas, 7 hombres y 2 mujeres, todos con trajes caros y expresiones que iban de la cautela abierta a la hostilidad directa. En la cabecera de la mesa, una silla permanecía visiblemente vacía, el lugar habitual del señor Eaton. Señora Shaw, dijo un hombre mayor de cabello plateado y gafas sin montura. Soy Bradford Wells, presidente del Consejo de Regal Holdings. Agradecemos su disposición a reunirse. Mayling observó la escena sin sentarse. ¿Dónde está el señor Eaton? Ha sido puesto en licencia administrativa, pendiente de los resultados de estas conversaciones, respondió Wells con cuidado. Por favor, tome asiento. Prefiero permanecer de pie por ahora, dijo Mayling. Esta es mi intérprete y asistente, Tiana Jackson. Ella nos acompañará. Un murmullo de objeciones surgió de varios miembros de la Junta. Esta es una reunión confidencial, protestó una mujer delgada, de corte de cabello severo. Tener a una empleada del hotel presente es inapropiado. La señorita Jackson ya no trabaja para ustedes, corrigió Mayling. Ella trabaja para mí. O se queda o me marcho, junto con la evidencia que he reunido y los 15 periodistas que esperan mi declaración afuera. Los miembros de la Junta intercambiaron miradas y Wells asintió a regañadientes. Muy bien, por favor, siéntense ambas. Una vez sentada, Mayling abrió su maletín y colocó cuidadosamente una pila de documentos sobre la mesa. Supongo que todos han leído el artículo en el Tribune y revisado las pruebas que mi equipo legal presentó ante el tribunal. Las hemos revisado, confirmó Wells. Y aunque algunas de las acusaciones son preocupantes, creemos que puede haber interpretaciones erróneas de los acontecimientos históricos. No son acusaciones, son hechos, replicó Mayling con la voz firme. Mi abuela, Zhang Mayling, fue la propietaria original de este terreno y una de las inversionistas fundadoras del proyecto del hotel. Fue víctima de un fraude sistemático perpetrado por sus predecesores, Thompson, Phillips y Eaton, quienes usaron documentos falsificados y se aprovecharon del sentimiento antichino en una época en la que ella tenía muy pocos recursos legales. Esa es una acusación muy grave, comentó un miembro joven de la Junta, y una que, de ser cierta, ocurrió mucho antes de que cualquiera de nosotros estuviera involucrado con el Regal. Y sin embargo, todos ustedes se han beneficiado de ello, intervino Tiana con voz tranquila. Todas las miradas se volvieron hacia ella, varias con evidente desagrado por su intervención. ¿Y usted quién se supone que es?, preguntó una mujer de corte recto y severo. Alguien que fue testigo directo de cómo este hotel sigue operando con principios de exclusión y prejuicio, respondió Tiana, serena. Alguien que vio cómo Madame Zhou fue deliberadamente malinterpretada, ridiculizada y finalmente amenazada cuando vino buscando justicia. Wells carraspeó con incomodidad. La Junta no aprueba ningún maltrato hacia los huéspedes. Y si el señor Eaton actuó inapropiadamente, el señor Eaton no hizo más que continuar con la tradición establecida por su abuelo, interrumpió Mayling. Pero no vine aquí a debatir historia, vine a resolverla. Comenzó a colocar documentos sobre la mesa. Copias de las escrituras de propiedad con el nombre de su abuela. La confesión notariada de James Thompson. Fotografías de la suite oculta con elementos de diseño chino inconfundibles. Y por último, el par de colgantes de jade, el fénix y el dragón. Estos son los hechos, dijo Mayling con sencillez. La decisión ahora es si van a reconocerlos públicamente y trabajar hacia una resolución justa, o si prefieren pelear una batalla perdida en los tribunales, mientras su reputación y valor bursátil se desploman. La sala de juntas quedó en silencio, mientras los miembros intercambiaban miradas incómodas. Finalmente habló Wells. ¿Qué propone exactamente, señora Shaw? Reconocimiento, restitución y reparación, respondió Mayling sin dudar. El nombre de mi abuela debe ser reconocido oficialmente en la historia del hotel. La suite oculta debe restaurarse y preservarse como un sitio patrimonial. Y el 25% de la propiedad del Regal debe ser devuelto al fideicomiso familiar de los Zhang, el mismo porcentaje que poseía mi abuela antes de que le fuera arrebatado. Se oyeron exclamaciones de protesta alrededor de la mesa. ¿25%? Eso es una locura. El Estatuto de Limitaciones expiró hace décadas. Esto no es más que un intento de extorsión. Wells levantó la mano pidiendo silencio.
Tal vez podríamos discutir un acuerdo más modesto. Un paquete de compensación financiera, una placa conmemorativa en el vestíbulo. Esto no es negociable, dijo Milling con calma. He pasado 20 años y gastado millones de dólares rastreando el legado de mi familia. No me interesan los gestos simbólicos ni los pagos silenciosos. O restauramos lo que fue arrebatado, o lo decidirán los tribunales, con toda la publicidad que eso conlleva. Antes de que Wells pudiera responder, la puerta de la sala se abrió de golpe. El señor Eaton irrumpió, con el rostro encendido por la furia. «Esto es absurdo», gritó ignorando la protesta del presidente. «¿No pueden estar hablando en serio sobre legitimar estas afirmaciones ridículas? Esta mujer ha manipulado a la prensa, ha puesto al personal en nuestra contra y ahora está amenazando a la Junta». «Señor Eaton, se le indicó que no asistiera a esta reunión», dijo Wells con firmeza. «Tengo tanto derecho a estar aquí como esta oportunista», espetó Eaton, fulminando a Milling con la mirada. «Mi familia construyó este hotel. Nuestro nombre es sinónimo de la marca Regal. ¿Y ahora van a permitir que ella entre como si nada y reclame la propiedad por una vieja rencilla?» Milling lo miró con frialdad. «Tu abuelo robó lo que no podía construir por sí mismo. Esa es la verdad que tu familia ha ocultado durante 3 generaciones. No tienes ninguna prueba que se sostenga en un tribunal», insistió Eaton, aunque un destello de duda cruzó su rostro. Milling simplemente deslizó un documento que había permanecido bajo los demás. Un análisis forense de escritura manuscrita. Comparaba la firma de George Eaton Sr. en documentos legítimos con las firmas evidentemente falsificadas en las transferencias de propiedad de Shang Mei Len. La ciencia moderna hace mucho más difícil encubrir fraudes históricos. Tiana observaba en silencio mientras Eaton miraba fijamente la prueba condenatoria. La puerta de la sala de juntas volvió a abrirse. Esta vez entró una mujer mayor distinguida, elegante, menuda, con el cabello blanco como la nieve y el porte digno de quien ha vivido una vida de resiliencia silenciosa. «La recuerdo», dijo con voz clara, señalando una fotografía de Shang Mei Lin sobre la mesa. «Era apenas una niña entonces, pero la recuerdo bien. Vivía en el edificio que estaba aquí antes del hotel». Ella dio refugio a mi familia cuando nadie más quería alquilar a chinos. La sala se sumió en un silencio solemne mientras la mujer se acercaba a la mesa, con los ojos fijos en Milling. Me llamo Grace Wong. Tenía 10 años cuando su abuela ayudó a mi familia a encontrar un apartamento. Después de que nos desalojaran por ser chinos, ella se enfrentó a los propietarios que nos rechazaban. Le dijo a mi padre, «Debemos apoyarnos entre nosotros, porque este país aún no nos va a apoyar». Nunca olvidé su bondad, ni lo que le hicieron después. Las lágrimas brillaban en los ojos de Milling mientras Grace continuaba. La alejaron con amenazas y mentiras. Todos en Chinatown lo sabían, pero nadie podía ayudar. No teníamos voz entonces, ni poder. Se volvió hacia los miembros de la Junta. Pero ahora sí lo tenemos, y estamos observando lo que decidan hoy. El peso de la historia llenó la sala, dejando incluso a Eaton temporalmente sin palabras. Wells miró a su alrededor, observando a sus compañeros de la junta directiva, leyendo sus rostros, detectando el cambio en el ánimo de cada uno. «Creo», dijo con cautela, «que deberíamos hacer un receso para considerar en detalle la propuesta de la señora Shaw. Tal vez podríamos reunirnos nuevamente mañana, después de consultar con nuestro equipo legal». «No más demoras», respondió Milling con firmeza. «Han tenido 70 años para reflexionar sobre esta injusticia. Quiero su respuesta ahora». Lo que ocurrió a continuación fue algo sin precedentes en la historia corporativa del Regal. Una votación improvisada del Consejo Directivo, realizada a la vista de testigos externos. Wells llamó a cada miembro por su nombre, solicitando su posición sobre las demandas de Milling. Punto por punto, votaron. Algunos a regañadientes, otros con evidente alivio por enfrentar al fin el escándalo sepultado durante tanto tiempo. Cuando se contó el resultado final, fue claro. 6 votos a favor, 3 en contra. «La Junta reconoce la reclamación de la familia Shang», anunció Wells de forma oficial. «El señor Eaton queda destituido de su cargo, con efecto inmediato. La señora Shaw será reconocida como propietaria legítima del 25% del Hotel Regal, con todos los derechos y privilegios asociados. Nuestro equipo legal redactará los documentos necesarios para su firma mañana». El rostro de Eaton se deformó de furia. «Esto es una locura, no pueden simplemente». «Ya está hecho, Richard», lo interrumpió Wells con firmeza.
La deuda de tu familia ha llegado al fin a su vencimiento. Cuando terminó la reunión, los huéspedes del hotel, que se habían reunido en el vestíbulo grabando con sus teléfonos, capturaron el momento histórico. Malin Shaw, acompañada por Tiana y la anciana Grace Wong, emergió de la sala Bermellón no como una suplicante, sino como una propietaria, su rostro sereno con la satisfacción tranquila de una justicia largamente esperada. Detrás de ellas, visible a través de la puerta abierta, Richard Eaton estaba desplomado en una silla, con el peso de 3 generaciones de engaño colapsando finalmente sobre sus hombros. En los días que siguieron, mientras se preparaban los documentos legales y se transfería la propiedad, Tiana fue abordada en un pasillo tranquilo por Heather, su excompañera del servicio de limpieza. La mujer antes hostil parecía diferente, tal vez más humilde o simplemente reflexiva. No entendía, dijo Heather en voz baja, lo que estaba pasando, lo que significaba. Pensé que simplemente te estaban dando un trato especial. Se detuvo, luchando con las palabras. Ahora sí entiendo, o eso creo. Tiana la miró por un momento y luego asintió levemente. No se trataba de mí, ni siquiera solo de Miley. Se trataba de corregir algo que había estado mal durante demasiado tiempo. Sí, dijo Heather suavemente. Ahora lo entiendo. Cuando se despidieron, Tiana sintió un cambio sutil. No solo en Heather, sino en el hotel mismo. Algo que había estado enterrado durante décadas había sido desenterrado, reconocido, y en ese reconocimiento había comenzado una forma de sanación. La culminación llegó una semana después, cuando Myling, ahora reconocida oficialmente como fideicomisaria cultural y copropietaria del Regal, encabezó una pequeña procesión a través del pasadizo oculto. El ala Fénix, creación de su abuela, ya no estaba sellada, sino abierta para una ceremonia especial. Los periodistas capturaron el momento en que Myling caminó por el espacio restaurado, ahora limpio y bien iluminado, pero por lo demás preservado tal como su abuela lo había dejado. Se detuvo frente al retrato de Sang Milin y extendió la mano para tocar la placa recién instalada bajo él, que la reconocía como inversionista fundadora y diseñadora del Hotel Regal, 1938 a 1951. La verdad no puede permanecer enterrada para siempre, dijo Melling a las cámaras presentes. Hoy no solo devolvemos un nombre a un edificio, sino un capítulo a la historia que fue borrado deliberadamente. De pie junto a ella, Tiana sintió el peso del momento. Cómo una sola conexión, un idioma compartido, había desatado una cascada de verdades que ya no podían ser contenidas. Como camarera que se había convertido en intérprete de más que solo palabras, había ayudado a traducir la injusticia en justicia, el olvido en restauración. 6 semanas después de la confrontación en la sala de juntas, el Hotel Regal había experimentado una transformación que iba mucho más allá del vestíbulo recién renovado. Bajo la influencia de Myling Shaw como fideicomisaria cultural y copropietaria minoritaria, el antiguo y serio establecimiento de lujo había comenzado a evolucionar hacia algo más vibrante, más inclusivo y paradójicamente más fiel a su visión original. La ironía, comentó Myling a Tiana mientras revisaban solicitudes para el nuevo puesto de directora de Patrimonio Cultural, es que mi abuela siempre quiso que este lugar fuera un puente entre Oriente y Occidente, un espacio donde ambas tradiciones fueran honradas por igual. Al borrarla a ella, disminuyeron su propia creación. El personal del hotel también había cambiado. Algunos se habían marchado, incapaces o reacios a adaptarse a la nueva filosofía de gestión. Otros, como Heather, habían sorprendido a todos al aceptar los cambios con un entusiasmo inesperado, y habían aparecido nuevos rostros. Una plantilla más diversa, reclutada específicamente por sus habilidades lingüísticas, conocimiento cultural y compromiso con la misión renovada del hotel. Ahora, todos los empleados debían asistir a una formación obligatoria en sensibilidad cultural e historia de la hospitalidad, un programa que Tiana había ayudado a diseñar gracias a su perspectiva única como alguien que había trabajado en ambos extremos de la jerarquía hotelera. No se trata de hacer que la gente se sienta culpable, explicaba a un grupo de nuevos empleados. Se trata de entender cómo ocurre la exclusión, muchas veces sin intención consciente, y cómo crear una bienvenida genuina en su lugar. El salón de té, antes vacío, se había transformado en la pieza central del renacimiento cultural del hotel. Renombrado como la Sala del Fénix, ahora albergaba exposiciones rotativas de arte chino
y ceremonias diarias del té dirigidas por un maestro traído desde Shanghái. En el centro de la sala destacaba una vitrina magnífica que contenía artefactos de la suite oculta, incluidas fotografías de Zhang Meilin y sus socios comerciales en tiempos más felices, antes de que la traición rompiera su alianza. Cada tarde a las 4, los huéspedes se reunían para una ceremonia especial dirigida conjuntamente por Mei-Ling y Tiana, un acto simbólico de reconciliación que honraba tanto la tradición china de la apreciación del té como la costumbre occidental del té de la tarde. Esto no es solo una actuación, había insistido Mei-Ling durante la planificación del ritual. Debe ser una experiencia auténtica, educativa, que transforme la forma en que las personas entienden ambas culturas. Los huéspedes respondieron con entusiasmo a los cambios. Las reservas aumentaron, especialmente entre viajeros internacionales y personas interesadas en el turismo de patrimonio cultural. La sección de estilo del New York Times publicó un artículo elogioso titulado El renacimiento del regal, cómo la justicia histórica generó oro cultural, destacando la transformación del hotel de un establecimiento de lujo convencional a un destino cultural único. Lo que Zhang Meilin soñó en 1940, su nieta finalmente lo ha realizado en 2025, concluía el artículo. Un verdadero encuentro entre Oriente y Occidente, enraizado en la verdad histórica y no en la apropiación. Una fresca mañana de otoño, Tiana se encontraba en su nueva oficina, muy lejos de los armarios de limpieza donde antes organizaba productos. Como nueva enlace cultural del hotel y asistente de la Junta de Conservación del Patrimonio, sus responsabilidades iban mucho más allá de su rol original como traductora de Mei-Ling. Pero un golpe en la puerta interrumpió su revisión de propuestas para las celebraciones del próximo Año Nuevo Lunar. Al levantar la vista, vio a Mei-Ling, elegante como siempre, aunque con un aire más sereno ahora que la batalla había sido ganada. «Tu familia está aquí», anunció Mei-Ling con una sonrisa. El corazón de Tiana dio un vuelco. Su madre, la doctora Elaine Jackson, por fin había regresado de su larga visita con el hermano de Tiana y estaba ansiosa por ver los cambios en la vida de su hija. Caminaron juntas hacia el vestíbulo, donde la doctora Jackson examinaba con interés profesional la nueva exposición histórica. «Mamá», llamó Tiana acelerando el paso. La doctora Jackson se volvió y su rostro se iluminó al ver a su hija. Se abrazaron con calidez y luego la mujer mayor sostuvo a Tiana a distancia para observarla con orgullo. «Mira quién eres ahora. Enlace cultural, asistente de la Junta. Mi niña que se quejaba de aprender mandarín, ahora está haciendo historia con él». «Tampoco es que esté haciendo historia», respondió Tiana con modestia. «No estoy de acuerdo», intervino Mei-Ling extendiendo la mano a la doctora Jackson. Su hija ayudó a restaurar una parte fundamental de la historia que otros intentaron borrar. No es una hazaña menor. La doctora Jackson asintió, comprendiendo el peso de todo lo sucedido. «Siempre les enseñé a mis hijos que los idiomas no son solo habilidades, son puentes. A veces nos conectan con otras personas y a veces con verdades ocultas». Mientras recorrían el hotel, mostrando a la doctora Jackson el ala restaurada del Fénix y los revitalizados programas culturales, pasaron junto a un equipo de filmación instalándose en el vestíbulo principal. «¿Qué está ocurriendo aquí?», preguntó la doctora Jackson. «Un reportaje de noticias local», explicó Tiana. «Están entrevistando al personal sobre los cambios». Miró su reloj. «De hecho, estoy programada para hablar con ellos en unos minutos». La joven reportera, entusiasta y algo nerviosa, colocó a Tiana cerca de la exposición histórica para aprovechar mejor la luz. «Nos estamos enfocando en cómo el caso del Regal está inspirando otras campañas de justicia histórica», explicó. «¿Qué dirías que fue el factor clave que hizo que este esfuerzo en particular tuviera éxito?» Tiana se tomó un momento para considerar la pregunta con cuidado. «La justicia no vino del poder», dijo finalmente. «Vino de escuchar. Una persona que se tomó el tiempo de escuchar verdaderamente la historia de otra, eso fue el catalizador. Todo lo demás vino después. Una conexión humana simple». La reportera se mostró sorprendida por la profundidad de la respuesta. «Eso no es lo que esperaba. La mayoría habla de estrategia legal o presión mediática. Esas fueron herramientas», reconoció Tiana. «Pero el elemento esencial fue el reconocimiento. Ver a alguien que había sido invisibilizado, escuchar una verdad que había sido silenciada». Más tarde esa noche, después de que su familia se marchara a cenar, Tiana encontró a Mei-Ling en la sala del Fénix, observando una vitrina que contenía los colgantes de Jade, Fénix y Dragón,
ahora reunidos tras décadas de separación. Un regalo para ti, dijo Mei Ling sin preámbulos, retirando el colgante del fénix y colocándolo en la palma de Tiana. Tú ayudaste a que renaciera. No puedo aceptarlo, protestó Tiana. Es una reliquia familiar. Ahora tú eres familia, dijo Mei Ling simplemente. No por sangre, sino por elección y por acción. Mi abuela lo aprobaría. Tiana aceptó el colgante con profunda gratitud, comprendiendo el peso de la confianza y el respeto que representaba. Sin que ninguna de las dos lo notara, una figura familiar observaba desde el otro lado de la calle. Michael Lee, nieto de Warren Phillips y falso periodista, vigilaba el regal desde los cristales polarizados de una SUV negra. Su expresión era inescrutable mientras miraba a los huéspedes entrar y salir del hotel transformado. Los subestimamos, dijo a alguien por teléfono. Por ahora el daño está contenido al regal, pero si empiezan a investigar otras propiedades... Guardó silencio escuchando instrucciones. Entendido, esperaremos y observaremos. Luego se alejó del bordillo y desapareció entre el tráfico de Manhattan. Un recordatorio de que, aunque se había ganado una batalla, las guerras más grandes por la justicia histórica seguían librándose en salas de juntas y tribunales por toda la ciudad. 2 meses después, Mei Ling se encontraba frente a una audiencia de líderes comunitarios, empresarios y representantes de medios, en el gran salón de baile del Regal. Detrás de ella, una pantalla mostraba el logotipo de la recién fundada Fundación del Patrimonio Cultural Chang. Lo que le sucedió a mi abuela no fue un caso aislado, comenzó. En todo este país, familias inmigrantes vieron cómo se les arrebataban sus propiedades, sus negocios eran apropiados, sus logros borrados, no solo a chinos estadounidenses, sino a muchos otros. Hoy lanzamos una iniciativa para investigar, documentar y cuando sea posible rectificar estas injusticias históricas. Expuso un ambicioso programa de becas, apoyo legal e iniciativas educativas, diseñado para descubrir historias similares en todo Estados Unidos y apoyar a familias que buscan reconocimiento o restitución. Esto no se trata de quedarnos anclados en el pasado, enfatizó. Se trata de construir un futuro más honesto, uno donde el éxito se base en la verdad, no en el borrado. Mientras los aplausos llenaban la sala, Tiana observaba desde un lado el colgante del fénix cálido contra su piel. En tan solo unos meses, su vida había pasado de la invisibilidad del trabajo de servicio a una posición de influencia y propósito. Todo porque una noche se detuvo a devolver un pequeño objeto caído y a hablar en un idioma que pocos esperaban que conociera. Más tarde esa noche, mucho después de que los invitados se hubieran marchado y el hotel se hubiera silenciado, Tiana caminó sola por el ala restaurada del Fénix. Se detuvo en la ventana donde la abuela de Mei Ling había estado una vez, mirando hacia una ciudad que al mismo tiempo la había acogido y traicionado. Tocando el colgante de jade en su cuello, Tiana susurró en mandarín las palabras que se habían convertido en el lema no oficial de su improbable travesía. Tu historia no se perdió, solo esperaba a alguien que la escuchara. El Fénix brillaba bajo la luz tenue, con las alas extendidas como si estuviera listo para alzar el vuelo. Ya no era un símbolo de lo que se había perdido, sino de lo que se había encontrado, de lo que se había restaurado y de lo que aún podría recuperarse. ¿Qué otros tesoros de justicia permanecen enterrados en nuestro mundo, esperando a alguien lo suficientemente valiente como para escuchar,